Mauricio, muchas gracias. Buenos días a toditos presentes. Realmente esperamos tener profesionales de la salud ocupacional, entre ellos tenemos docentes de universidad, eh, inspectores del Ministerio del Trabajo, de Seguridad Social, incluso estudiantes. E incluso fíjese que le habíamos hecho la invitación, que espero que tal vez más adelante se integren a nuestros hermanos costarricenses, nuestros vecinos, a través de Acergo, que con Gustavo Barrantes les hice la invitación también. La directiva que la conforma el doctor Franklin Almanza, presente, Eddie Castillo, no está todavía Khrushchev, que es el vicepresidente, ni nuestra secretaria. Es un gusto para nosotros darle la bienvenida de parte de la asociación y mi persona a esta segunda conferencia. Realmente la consideramos como un lanzamiento de nuestra sociedad, de nuestra asociación, comenzar con estas actividades. Y lo más importante, el compromiso que nosotros adquirimos con crear esta asociación es ver cómo ayudamos y aportamos al desarrollo de la ergonomía de Nicaragua. Ese es nuestro reto realmente. Y esta es una de las formas de hacer parte del desarrollo, llegar a los profesionales con temas de ergonomía, en algún momento congresos, en algún momento cursos, ver de qué manera también podemos impactar o entrar con los tomadores de decisiones en el país, como son el Ministerio de Trabajo, la Seguridad Social, y también con las empresas, ¿verdad? Pero creo que esos son nuestros objetivos, mirando poco a poco, y ver de qué manera también enamorar a las personas que tienen interés en la ergonomía. Y por eso, para ello los invitamos a afiliarse a nosotros. Yo en su momento les he enviado ya la ficha de inscripción. Va a estar en nuestra página, en la página de Facebook también, para que los que deseen afiliarse, vamos a tener, pues, se tiene mucho beneficio. Ahorita les comunico, tenemos algunas becas para un telecongreso que está desarrollando la Sociedad Mexicana de Ergonomía, CEMAC, y ese es el beneficio para los que estén afiliados a ello. Algo importante es que nuestra asociación está afiliada a la Unión Latinoamericana de Ergonomía, que aquí tenemos a Mauricio, que es vicepresidente de Ergo, y les invito a entrar a la página web donde están un sinnúmero de actividades en las que nosotros podemos participar. Entre ellas, unas pueden ser con costo, otras sin costo, pero sí es una oportunidad para el desarrollo de nosotros. No quiero quitarle más tiempo a Mauricio y paso a presentarlo. Su nombre es el ingeniero Mauricio Santo Morales. Él es ergónomo en su gerencia de servicios para la minería. Es mutual de la seguridad, Cámara Chilena de Construcción, presidente del directivo de la Sociedad Chilena de Ergonomía, SOCHERGO, vicepresidente, secretario general de la Unión Latinoamericana de Ergonomía y docente de Ergonomía e Ingeniería en Prevención de Riesgo, Arquitectura y Diseño. Antes de terminar, favor, escriban su correo cada uno de los que tengan y tengamos apagado nuestro micrófono. El escenario es tuyo, Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias, Lilian. Encantado de participar y de compartir este ratito esta mañana con ustedes para hablar de un foco de la ergonomía que muchas veces no es muy frecuente, que tiene que ver con la aplicación de la ergonomía mediante el diseño. ¿Ya? Bajo ese aspecto, yo diría que uno de los aspectos o uno de los elementos como importantes de este desarrollo o de esta perspectiva de la ergonomía tiene que ver con la calidad de vida. Tiene que ver con factores que si nosotros los cuidamos, si estamos dentro de límites que son seguros, que son saludables, tenemos un buen resultado del desempeño del trabajador, del desempeño del proceso, de la empresa, y es un círculo virtuoso. ¿Ya? Entonces, bajo ese aspecto, les voy a mostrar algunos ejemplos, les voy a mostrar incluso cómo lo estamos tratando de desarrollar desde acá, desde Chile. Esto siempre tiene mucho de esfuerzo, de apostolado, ¿ya? Porque muchas veces los ergónomos tenemos que explicar qué es la ergonomía antes de empezar a hablar de ella.
Hay muchas personas que algo han escuchado y muchas veces eso es más ruido de un concepto que no es lo propio de la ergonomía, así que muchas veces hay que aclararlo. Bueno, como ya se dieron cuenta, yo soy de Chile, espero que no se note mucho el acento, espero no cometer algún error con algún concepto cultural, así que ahí espero que me avisen, espero aprendérmelos en algún minuto, pero voy a empezar a compartir la pantalla. De acuerdo. Bien. Y empezamos a presentar Perfecto. Se ven empezamos bien. con la presentación. Bien, entonces, dentro de la agenda que voy a contar, estos serían como los capítulos de la presentación, los invito a mirar un poco las cosas de una manera distinta para de alguna forma entender y relacionar estos temas. La ergonomía es una disciplina que permite ser transversal, que nos permite relacionar lo que hace un ingeniero con lo que hace un médico, con lo que hace un kinesiólogo, con lo que hace un diseñador. Entonces, bajo ese aspecto, hay lenguajes en común, hay varios elementos que nos permiten tener un poco esta dinámica. Vamos a ir viendo tema por tema, pero yo, como ya les decía, les quiero mostrar ejemplos de aplicación y lo más importante, las conclusiones que están asociadas con esto, ¿ya? Entonces, como introducción, primero que nada tenemos diferentes perspectivas. Nuestras profesiones de base, los ergónomos siempre tenemos esta definición como que nosotros somos profesionales de un postítulo, ya por lo menos de diplomado, magíster, en algunos casos de doctorado, pero siempre hay una profesión de base. Puede ser psicólogo, puede ser, como ya les decía, enfermera, etcétera, etcétera. Y bajo ese aspecto, nosotros podemos estar hablando del mismo tema, pero con diferentes perspectivas. Y eso, de alguna forma, enriquece bastante un análisis ergonómico, una intervención ergonómica. Así que bajo ese aspecto los invito como a salir de la caja, que se llama, a salir como de la estructura del pensamiento lineal que tienes un argumento A, un argumento B y una conclusión C. Aquí se usa lo que se llama el pensamiento lateral, pasar de A a Z, a W, a R, y de ahí sacar una conclusión. Yo diría que las profesiones que son proyectuales como ingeniería, arquitectura, diseño, tienen eso de base. ¿Ya? Y eso permite de alguna forma integrar. Para eso les voy a mostrar un ejemplo. Esto es un caso de la Segunda Guerra Mundial, donde los bombarderos ingleses que iban a bombardear a Alemania volvían bastante a mal traer. Si se fijan en las fotos, les daban duro. Y resulta que salían muchos, llegaban pocos. Entonces, el enfoque que se le dio a tratar de corregir eso fue el enfoque que generalmente se trabaja en salud ocupacional. Es como que generaron una estadística. La estadística decía que todos estos puntitos rojos que se ven en el avión eran los impactos y las áreas más dañadas. Entonces, bajo esa lógica, ellos dijeron, ok, entonces para asegurarnos de que los aviones vuelvan, o que la mayoría vuelva, empezaron a reforzar estas áreas que tenían estos puntitos. Resulta que llegó ahí una persona con pensamiento lateral, como les decía, que era Abraham Wald, y él dijo, no, estamos mal. ¿Por qué? Abraham Wald era un matemático, tenía una visión bastante distinta, pero él llegó a la conclusión rápidamente de que estas áreas del avión eran precisamente de los aviones que volvían, no de los aviones que derribaban. O sea, estamos mirando la estadística de los aviones que lograron llegar, no de los que se quedaron en el camino. Y esa es una condición bastante importante, porque significa que estamos poniendo el foco donde no debería ser. Y bajo ese aspecto, ¿qué era lo más importante? Los motores, la cabina. Y si hay que reforzar eso, nos aseguramos de que el avión vuelva, porque si se fijan en las fotos puede volver con parte del fuselaje dañado, pero no si se daña el motor, no si se daña la cabina. Entonces, eso implica una visión distinta sobre el mismo fenómeno y parte de trabajar la ergonomía con el concepto de diseño funciona de esa manera. ¿Ya? Entonces, perdón, aquí se me adelantó un segundo. Y por ahí que, ahí sí. Entonces, tal como ya les hacía mención, la invitación es pensar fuera de la caja, utilizar un poco este pensamiento lateral. Entremos entonces en lo que es la ergonomía. Generalmente la ergonomía se conoce desde el foco de la salud ocupacional. Se relaciona mucho con disciplinas que tienen que ver con el área de salud, con médicos, con kinesiólogos, con enfermeras, con terapeutas ocupacionales.
Y bajo ese aspecto, muchas veces se relaciona como que si fuera parte de la gestión de salud ocupacional, siendo que la ergonomía, como definición, es una ingeniería que presta servicios, que presta apoyos para estos conceptos, pero que también tiene que ver con aspectos específicos de la calidad de vida de las personas. Entonces, bajo ese aspecto, la ergonomía nos va a entregar herramientas, nos permite una metodología para identificar, para comprender causas de las lesiones como consecuencia del desajuste del factor humano y otras condiciones del trabajo. Hoy día hay que ser más específico, porque incluso más, la ergonomía hoy día es considerada con el nombre de factores humanos y ergonomía, ¿ya? HF-/. A ver, un segundo, hay un micrófono abierto. Ya, entonces. Se escucha mucho ruido. No hay problema, yo lo veo acá. Ahí sí. Bien, entonces, la idea ahí es que el enfoque que es ergonomía, primero que nada, es bastante más, es mucho más que solo los trastornos musculoesqueléticos, las malas posturas o incluso las normativas que tienen que ver con inclusión. ¿Ya? Eso también es muy importante de plantear porque hay algunos que difunden desde su foco, que está bien, pero las personas que escuchan eso no profundizan, entonces no se dan cuenta que hay bastante más y se sorprenden cuando les contamos de qué se trata. Tanto es así que a nivel mundial, por ejemplo, hay una tendencia que plantea que la ergonomía incluso debería ser considerada una ciencia social. ¿Por qué? Por el impacto que tiene en el trabajador y con su familia, un impacto que es psicosocial, un impacto que genera un resultado positivo, insisto, para el trabajador y para su familia. Ese enfoque es bastante particular porque habla mucho de lo que nosotros llamamos la macroergonomía. La microergonomía tiene que ver con posturas, con tendinitis, con aspectos muy puntuales, pero la macroergonomía ya tiene que ver con el enfoque de cómo se va a enfrentar para la inversión en una empresa, para el concepto de trabajo que tiene que tener el dueño de la empresa, el que encarga el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, bajo ese aspecto, es así de amplio y de alguna forma ese reconocimiento como ciencia social que insisto, esta es una idea incipiente, nos abre un camino como de desarrollo, precisamente con temas que son éticos, ontológicos, etcétera, etcétera. ¿Ya? La definición de ergonomía, que esto lo tenemos que mencionar porque no todo el mundo que está en esto lo ha escuchado, es de la Asociación Internacional de Ergonomía. Habla de que es una disciplina científica que se ocupa de la comprensión fundamental de la interacción entre seres humanos y otros componentes del sistema. Relación entre estos dos conceptos. Además dice que es la profesión que aplica o que logra optimizar el bienestar de las personas y el rendimiento del sistema, el rendimiento. Y eso es un detalle importante porque siempre se habla de eficiencia, no de eficacia. ¿Ya? Porque hay muchos puestos a nivel de salud ocupacional que logran el objetivo. Si tienen que cortar madera, lo cortan. El problema está en cómo lo hacen. Y ahí es donde la ergonomía tiene mucho que decir. Y también menciona esta definición el especialista que se dedica a trabajar la ergonomía, y aquí lo voy a ir profundizando más adelante, aparecen varios elementos importantes que están relacionados al diseño, como la planificación, la evaluación, la concepción y evaluación de tareas, productos, ¿verdad? Ese también es un detalle importante, entornos y sistemas, ¿para qué? Para hacerlos compatibles con las necesidades, capacidades y limitaciones de las personas. Yo siempre destaco esto de las capacidades y limitaciones de las personas porque ya con ese aspecto, esta definición nos está relacionando con temas de inclusión laboral. Y en una inclusión laboral, cuando llega una persona con discapacidad, tiene que haber una adaptación del puesto de trabajo según su factor discapacitante. Y eso es una relación que un ergónomo puede plantear en un análisis de ese puesto de trabajo. Entonces, en ese aspecto, yo siempre destaco que es una interacción. Por tanto, ya es un sistema y otro elemento importante, esto es dinámico. Así que muchas veces de repente nos dicen, oye, pero no hay un libro con recomendaciones. Pucha, y si lo hubiera sería como poco ético hacerlo, porque muchos de estos elementos son zapato a medida. Depende de la condición y la combinación de factores que están presentes ahí para ver qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver en algunos ejemplos algunos elementos sobre eso. Y otro detalle importante que quiero profundizar, lo importante es la comprensión. ¿Cómo logramos esa comprensión? Los ergónomos tenemos como un arma secreta, se llama el doblaje. ¿Eso qué significa? Ir, entrevistar, quedarte con el trabajador el mayor tiempo posible, ver qué está haciendo cuando entra, cuando va a almorzar, cuando se va, preguntarle, maestro, ¿cómo usted hace esto? ¿Puedo hacerlo yo? ¿Me permite? ¿Me enseña? Esa parte es muy entretenida.
En la experiencia que tengo de ergónomo, por ejemplo, me ha tocado soldarla a platos, estar colgando en andamios, pegarme cabezazos, por ejemplo, en las vallas de mantenimiento de industriales, mancharme con líquido refrigerante, quemarme, una vez me quemé las manos con frío por estar repartiendo diario con el supervisor de reparto. ¿Por qué es tan importante ese foco? Porque esa es la mejor forma de comprender qué es lo que siente, qué es lo que le duele al viejo, cuál es el problema, cómo lo enfoca. Eso no me lo van a decir en 20 minutos. Y muchas veces si está el supervisor cerca, probablemente no tenga la confianza de decirlo. Entonces, ese enfoque nos permite una comprensión mucho más rica y con eso ya el resto se hace mucho, mucho más fácil. eh, Perdón. Y otro detalle importante, con esa comprensión abre nuevas puertas, abre nuevas posibilidades para poder plantear perspectivas, mirar otros enfoques que sean incluso simultáneos y buscar otros desafíos incluso para conceptos que están relacionados con el error humano. Perdón, voy a tomar un poco de agua para... Bien, entonces, tal como les hacía mención, nos da potencialmente muchos elementos para poder proseguir. Ergonomía es una ingeniería, porque permite comprender los sistemas de trabajo, desarrollando indicadores, esos famosos KPI, datos e información relevante para tomar decisiones y sobre todo en el lenguaje, en los términos que la empresa necesita y comprende. Este es un producto que el ergónomo genera y que no es muy conocido. Los ergónomos generamos datos, los ergónomos generamos información que la empresa no conoce y que no sabe. Me pasó en el aeropuerto aquí en Santiago, eh, que la empresa LAN aérea, ¿no?, me decía cuántas maletas entraron, cuántas salieron, y eran como 11.000, 16.000. ¿Cuántos levantamientos de manejo manual de carga van a haber? Ah, 16.000 porque son las mismas maletas que entraron. No, porque hay maletas que a lo mejor vienen revueltas y hay que ponerlas con la etiqueta hacia arriba para que se puedan procesar y las puedan escanear con una pistola. ¿Eso qué significa? Que al ir a terreno me di cuenta que habían hasta 4 o 6 levantamientos por maleta. O sea, no son 16.000, es harto más. Entonces, cuando llego con ese dato, la empresa me decía, no, pero es que como yo los conté, me decía, yo estuve ahí y lo estuve contando palito por palito, así como rayita por rayita. Sí, es muy laborioso, sí, pero mis datos tenían mucho más valor que el contador que tenía en las maletas, que tenía en la cinta, cuando pasaba una maleta por ella. Entonces, con eso, que es un detalle muy importante, ya después me empezaban a llamar para que diera mi visión y mi opinión para ciertos procesos, porque yo miro las cosas como ergónomo de una forma distinta como lo hace el de producción, el trabajador y otras personas por el estilo, porque nosotros vemos sistemas. No vemos solo al trabajador como si estuviera solito ahí, vemos el contexto completo. Otro detalle importante, aportamos a la discusión con ideas nuevas. Claro, porque nuestra formación integra y eso también permite generar o plantear puntos de discusión que a veces la empresa no considera. Si es una tendinitis, generalmente siempre van a decir, como decimos en Chile, que el viejito, el trabajador viene picado, viene con algún daño. Llegó a mí así, llegó a la empresa con alguna lesión. No, nosotros podemos demostrar de que hay factores de riesgo que en tu empresa van a generar el proceso para desarrollar una lesión. Puede que el trabajador ya tenga algo, no venía con el cuaderno en blanco, a lo mejor ya venía con exposición de otros elementos, terminó de completar su exposición en tu empresa. Entonces, esas dinámicas hay que expresarlas bien para que se comprendan. Ahora bien, otro detalle importante que por qué es una ingeniería, porque también nos permite gestionar el cambio. Y ese es un proceso, ese es un nombre que se trabaja en ingeniería, la gestión del cambio. ¿Cómo yo actualizo, por ejemplo, el software de una aplicación que se usa en la empresa? ¿Cómo actualizo, por ejemplo, la flota de equipos que tiene mi empresa? Todo eso va a tener un proceso, va a tener una carta Gantt, una planificación y otros elementos importantes para poderlo considerar. ¿Ya? Entonces, bajo ese aspecto, esta gestión del cambio nos permite generar condiciones que son, de alguna forma, prescripciones, desarrollar condiciones que son virtuosas y que nos permiten ir desarrollando ciertas actividades económicas. ¿Ya? Y eso implica, y este es un argumento de por qué en el título de esta presentación pusimos que la ergonomía aplicada en diseño genera áreas de desarrollo. ¿Ya? Porque este es uno de los elementos clave. Vemos lo que el resto no ve, generamos datos que nadie conoce y más encima generamos un tipo de gestión participativa, lo que nosotros los ergónomos llamamos ergonomía participativa. Y eso empieza a cambiarle lentamente la cara a las empresas. ¿Ya?
Así es que esos detalles son importantes de contemplar para poderlo establecer. ¿Ya? Entonces, vuelvo a la presentación. Cuando me preguntan qué es ergonomía, a mí me encanta mostrar esta imagen. ¿Ya? No para que se asusten, sino que para que vean que es un poco de muchas cosas. ¿Ya? Si se fijan, hay algo de antropometría por ahí, podemos ver biomecánica por ahí abajo, hay iluminación, claro, nosotros lo llamamos confort visual, confort acústico, confort térmico. Los higienistas ocupacionales hablan de la iluminación y la luminotecnia, que son conceptos distintos. ¿Cuánto es el mínimo de iluminación que debes tener según actividad? Perfecto. Pero en confort visual, ¿qué es lo que me interesa? La cantidad de luz, la calidad de la luz, el color de la luz, el rendimiento de color, la intensidad, son factores distintos. Y eso se hace bien interesante porque cuando una persona, por ejemplo, pierde el confort visual, hay dos impactos importantes. Le da sueño y le duele la cabeza, pero puede trabajar. Sí, pero la diferencia es que no va a trabajar bien, va a tener un desempeño distinto y es muy probable que genere condiciones que más adelante sean un incidente o incluso un accidente. Entonces aquí ya la cosa cambia. Yo cuando planteo esto siempre digo que en alguna fiesta o en alguna reunión voy a tener tema con varias personas porque algo de ruido tenemos que saber, algo de sociología, algo de psicología laboral, algo de fisiología, etcétera, etcétera. O sea, por eso la ergonomía nos permite de alguna forma un espacio en el cual podemos hablar con otros profesionales de otras especialidades. Nosotros en Chile, la Sociedad Chilena de Ergonomía, definió una definición de especialista ergónomo. Y esto fue relevante precisamente para lo que decía Lilian. Si nosotros queremos establecer puntos de comunión, puntos de acuerdo con las autoridades, con los ministerios, tenemos que entender qué hace un ergónomo de la misma manera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la autoridad puede generar una normativa y en la normativa va a decir que el ergónomo tiene que participar dentro de la fiscalización, dentro del desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces tienen que entender qué es lo que hace y de qué se trata. Bajo ese aspecto, voy a leer solamente los títulos. Hablábamos nosotros, por ejemplo, que el ergónomo debe ser capaz de integrar recursos y experiencia, administrar recursos y experiencia, generar conocimiento, que era un poco lo que yo ya les decía anteriormente. Y en este punto entra el diseño, que es diseñar proyectos de propuestas de solución. Bajo ese aspecto no estamos planteando que el ergónomo sea un diseñador, en absoluto. El concepto de diseño simplemente es dar una respuesta apropiada al problema que tenemos. Así como cualquiera de nosotros puede enseñarle a alguien, se convierte entre comillas en profesor, cualquiera se convierte en diseñador cuando está generando una solución a un problema. ¿Quién diseña? Los diseñadores, los ingenieros, los arquitectos. ¿Ya? No es algo que sea propio de la especialidad, no es cerrado, al contrario, es una habilidad que todos pueden desarrollar. Pero el concepto importante en este aspecto es que el ergónomo tiene que ser capaz de proponer soluciones, porque no sirve que vaya una empresa, identifica y nos dice que está todo con un riesgo alto, riesgo crítico, hay condiciones para que todos se puedan enfermar, perfecto, está el informe, muy bonito, en colores, pero ¿qué hacemos ahora? Y en el ¿qué hacemos ahora? Tienen que salir soluciones donde el ergónomo pueda participar. Bajo ese aspecto también otros elementos que estaban establecidos dentro de esta definición, que puede trabajar en docencia, en enseñar ergonomía, por ejemplo, a carreras de pregrado, y por tanto también va a contribuir en la formación de ergonomía de alta calidad cuando está trabajando en un diplomado o en un proyecto de magíster o en otras cosas por el estilo. ¿Ya? Esta definición nosotros la redactamos de esta manera, como ya les decía, para participar en las mesas con las autoridades, incluso para participar con las universidades que están creando o que están formando ergónomos, para asegurarnos también como sociedad de que están enseñando lo mínimo necesario o los aspectos básicos necesarios para que todos entendamos lo mismo por antropometría o por carga fisiológica, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es como cuidar un poco el concepto de calidad. Aquí hay otro concepto importante, porque la IA empezó a hablar de este concepto de ergonomía de alta calidad. Eso en la práctica significa que nosotros tenemos que hacer gestión de ergonomía. No hacemos ergonomía para hacer un informe, hacemos ergonomía para hacer gestión, e incluso más. El documento de la IA lo planteaba como que el ergónomo tiene que ser capaz de relacionarse con todos los niveles de la organización, tanto con el gerente, con los mandos medios, los supervisores, con los trabajadores. Entonces, bajo ese aspecto, la comprensión fundamental del puesto de trabajo es clave en el lenguaje que ellos utilizan, en los elementos que ellos utilizan, ¿ya? Así que por eso es muy importante tomarlo siempre en cuenta. Ahora, en consecuencia, el ergónomo es un agente de cambio, ¿ya?
Insisto, no es para quedarse ahí sentado, sino que al revés, uno tiene que ir a acompañar el informe, ir a pelearlo. Yo ahí quiero ser honesto, yo he tenido informes que los he presentado 6 veces en la misma empresa, ¿ya? Y en 6 veces en el mismo año, ¿ya? Porque no les quedó claro, ya voy de nuevo, les explico de nuevo, lo que sea necesario para que entiendan qué es lo que tienen que cambiar, cómo lo tienen que comprender, cómo de alguna forma le damos una vuelta para poder ir corrigiendo estos factores que pueden generar condiciones nocivas para el trabajador. Así es que aquí les voy a mostrar un modelo muy rápidamente de generalmente cómo esto se trabaja. Cuando tenemos un enfoque que está orientado principalmente hacia elementos que son correctivos, ¿ya? ¿Cómo se genera? Veámoslo de esta forma. Siempre la evaluación para nosotros va a hacer una diferencia entre las características del operador o el factor humano, el trabajador, el conductor, la persona que está ahí, con las características y requerimientos que exige el puesto de trabajo. Y esta es una diferencia. ¿Ya? A veces puede que las características sean más exigentes que lo que el trabajador puede entregar. Entonces, bajo ese aspecto, ¿qué resultados nos va a generar? Nos va a generar que, por un lado, vamos a tener, por ejemplo, la eficiencia y el bienestar, que sería lo positivo, resultó bien. Y por otro lado, empezamos a tener desajustes. ¿Ya? Fíjense que no estoy planteando que está uno o está el otro. Perfectamente se pueden presentar los dos. Yo diría que aquí, en las dinámicas del puesto de trabajo, como un sistema, como el motor del auto, por ejemplo, sistemas en los cuales tú cambias una variable y generas consecuencias en diferentes lugares del sistema, aquí se puede presentar de la misma manera. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, este análisis de este puesto de trabajo nos va a plantear este interrogante. ¿Ya? Entonces, un segundito. Ya. Entonces, avancemos un poco más en este tema. Si yo abro estas características del operador, voy a abrir todos los factores que ve la ergonomía. Aquí hay otros más, estoy poniendo un ejemplo. Ya la lámina no me da para poner tanta cosa, así que puse aquí factores fisiológicos, mentales, psicosociales, antropométricos, biomecánicos, entre muchas otras. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, la definición de salud habla, la actual definición de salud de la OMS habla de que somos seres biopsicosociales y que tenemos que tener un estado de bienestar a nivel fisiológico, físico, mental y social. Son 3 dimensiones. No estamos hablando solamente de que es un tema solamente físico, ¿ya? Y ahí nosotros podemos relacionar, y siempre pongo este terrible ejemplo, de que cuando hay una persona con cáncer en la familia, en realidad se enferma la familia completa. De cáncer será una persona, pero el resto va a tener estrés, va a tener todos los elementos psicosociales como consecuencia de esa enfermedad. Entonces, bajo ese aspecto, estas características del operador las vamos a cruzar con las características del puesto de trabajo. Y aquí vamos a tener el equipamiento disponible, que podría ser la tecnología disponible, los recursos que de alguna forma la empresa, del tamaño de empresa, la característica de empresa tiene, la organización del trabajo, cómo se les ocurrió organizarse. Aquí de repente hay estilos directivos, de repente se va un gerente, llega otro, llega con otras ideas y se le ocurre trabajar de una forma distinta, cómo ordenan los flujos de producción, qué tipo de recursos se manejan según el tipo de empresa, etcétera, etcétera. Entonces aquí vamos a tener que empezar a jugar, a hacer calzar todos estos elementos que estoy poniendo en pantalla al poner esta diferencia. ¿Y qué es lo que puede suceder con esto? Puede aparecer un incidente. El incidente es como el casi o el casi casi accidente. El incidente es, por ejemplo, que alguien dentro de la empresa estaba pestañeando, pero no alcanzó a cometer el error para que la máquina se llevara a su mano. Despertó a tiempo. No pasó nada, pero es un incidente. Frank Bird planteaba en su pirámide que cuando tenía 600 incidentes llegaba un accidente fatal. Entonces, el incidente es muy importante para el registro y para la gestión de la empresa. Si das un paso más, ya sería accidente. ¿Ya? Y este accidente puede tener resultados menos grave, puede ser fatal. Las consecuencias muchas veces dependen de otros factores, pero ya cuando llegaste a este punto, prácticamente es suerte que no tengas un daño mayor. Ahora, el incidente y el accidente son inmediatos. Eso es muy importante porque los ingenieros en prevención de riesgos siempre tienen el foco ahí, porque es lo inmediato. Pero hay otro concepto que es silencioso, que es acumulativo y que genera enfermedades ocupacionales. En este caso estoy poniendo una enfermedad musculoesquelética, pero también puede ser una enfermedad ocupacional mental. Estas enfermedades necesitan un tiempo de latencia para poder generar los procesos para determinar esa enfermedad, hasta el punto en que alguien los puede diagnosticar. Pero en estricto rigor, si se fijan, el incidente y el accidente es rápido, la enfermedad profesional no.
Y cuando se genera, como que se sorprenden, como que si hubiese sido mala suerte, siendo que esto tenía una historia, ¿ya? Tanto por el lado del trabajador, una historia ocupacional, como también una historia de incidentes dentro de la empresa. ¿Ya? Entonces, estos elementos perfectamente se pueden presentar y, por supuesto, como ya les decía, Murphy aquí también puede estar, porque podemos tener combinaciones. Ya no es que porque tengas un tipo de error vas a tener siempre un incidente, no. A veces tienes un incidente y una enfermedad profesional, o a veces tienes un accidente y se te presentan todas juntas. Y en el otro puedo tener otras situaciones que también se pueden agregar. Entonces, bajo ese aspecto, si se fijan bien, la dinámica ya empieza a tener más elementos, este polinomio empieza a tener más elementos y nos permite de alguna forma tomar más elementos en consideración. Por tanto, vamos a ver un ejemplo rápidamente para que veamos cómo funciona esta dinámica. ¿Ya? Entonces, voy a poner un ejemplo de un caso musculoesquelético simplemente porque siempre existe la relación de que esto fuera como el principal efecto de que algún sistema no tiene mucha ergonomia, como que la tendinitis va a estar ahí siempre. Y aquí pongo este texto aquí abajito. En realidad, las enfermedades mentales tienen mayor frecuencia que las musculoesqueléticas. Lo que pasa es que las enfermedades mentales están subnotificadas. ¿Ya? Entonces, ese es un detalle que no es menor. ¿Ya? En este caso, voy a poner el ejemplo musculoesquelético simplemente. Entonces, la empresa se le ocurrió aumentar la producción. Así es que va a cambiar la organización del trabajo. O sea que en vez de hacer 1000 palas, va a ser 10.000 palas. O sea, un cero más. 1000 palas, 10.000 palas. ¿Eso qué significa? Que tengo que cambiar los flujos de producción. ¿Qué significa? Que al cambiar los flujos de producción, a lo mejor tengo que reorganizar los turnos de trabajo de mis trabajadores. Entonces, si las personas estaban acostumbradas a trabajar de día, a lo mejor ahora les va a tocar trabajar de noche. Eso va a tener una condición fisiológica importante para el trabajador porque ahora tiene que dormir de día, trabajar de noche. Va en contra de su reloj biológico. Va a tener un impacto psicosocial en su familia. Se pierde los cumpleaños. Empieza a hacer, si esto se mantiene en el tiempo, como un extranjero en su casa, ¿ya? Porque no me dan ruido que el papá está durmiendo, pasó tal cosa, pero el papá está en el trabajo. Entonces, todas estas condiciones van a tener un impacto. Ahora, esta dinámica, con estos cuadrados que yo les estoy destacando, si se fijan, están relacionados. ¿Qué es lo que podría pasar con esto? Si le cambiamos el turno, sí, tengo un impacto fisiológico y psicosocial. A lo mejor el trabajador, como les decía, se quedó dormido manejando del trabajo a la casa, de la casa al trabajo o dentro del trabajo. Y generó un incidente. Nadie se dio cuenta, no había una cámara, no quedó registro, perfecto. Pero también se produjo una enfermedad musculoesquelética. Y cuando esto pasa, si se fijan, también puede tener otros resultados, porque hay muchas enfermedades musculoesqueléticas que alteran la calidad de vida de las personas. O sea, un túnel carpiano, por ejemplo, cuando ya es bilateral en los dos brazos, chuta, después cómo abres y cierras la llave para el baño, o para cocinar, o para abrir la puerta de tu casa, y empiezas a pedir ayuda para cosas que son súper domésticas. Yo he visto casos de epicondilitis, por ejemplo, que para tomar el celular ya les duele, 40 años. Entonces, ¿cómo es la sobrevida en adelante? Entonces se convierte y se genera una enfermedad profesional mental ahí como consecuencia de una enfermedad musculoesquelética. Entonces, chuta, el resultado, si uno lo ve desde ese punto de vista, chuta que se pone complejo. Ahora, estoy destacando estos elementos porque si se fijan, la relación entre ellos va a establecer, como ya les decía, un caso como un dominó bota al otro. Este cambio en la organización del trabajo, si yo no lo tuve bien planteado, tiene estos dos efectos. Pero si se fijan, los flujos de producción alteran el factor psicosocial. Y entre las características fisiológicas y las psicosociales hay una dinámica, un círculo vicioso, que uno complica al otro, ya duerme mal, ¿cierto? Ya la recuperación no es buena, llega cansado el otro día, ya después del cuarto día turno como llega, a veces ni siquiera llega, entonces más encima con eso recarga de trabajo a sus compañeros, y así sucesivamente. Entonces en ese sentido, si se fijan, si quieren establecer, por ejemplo, una solución sobre este tema, y se enfocan en que se había producido primero una enfermedad musculoesquelética, ¿qué es lo que van a plantear? Que la solución es biomecánica, porque están mirando una tendinitis, no están mirando esta dinámica del sistema, ¿ya? Y ahí hay un aspecto que para la ergonomía es clave. Cuando yo les decía tan simplemente que lo que nos importa en la ergonomía es la comprensión de la interacción entre el hombre y la tarea, chuta, en este diagrama les estoy mostrando que la dinámica no es tan simple y esa comprensión
no es simplemente de que si él le dio una tendinitis chuta, fue por movimientos repetitivos, fue por sobrecarga, sobreesfuerzo. No, pueden haber otras condiciones también. Entonces, eso ya nos obliga, como ergónomos, a mirar un poco más, a tener de alguna forma una metodología mucho más integradora, ¿ya? Por tanto, cuando llego hasta este punto, ¿qué es lo importante que podríamos definir? El problema. Y definir el problema es un rol característico de trabajar en diseño. Si yo no tengo bien claro el problema, lo que yo traiga como solución no va a ser significativo y a lo mejor no va a ser efectivo. Ni preguntar la inversión, porque van a gastar plata, van a gastar dinero en lograr una mejora, pero resulta que sigue generándose el problema porque estamos dando una respuesta que no responde a la definición del problema. O sea, en ese aspecto, la definición del problema es algo específico. A veces la gente nos llama, sabe que es un problema, pero no sabe cómo definirlo, ni siquiera sabe lo que quiere. Entonces, parte del diagnóstico, parte del análisis es precisamente acotar, definir lo que es el problema. Entonces, bajo ese aspecto, ya les conté por qué la ergonomía es una ingeniería y por qué ahora vamos a ver el diseño se convierte en una herramienta para que la ergonomía pueda expresar la mejora, la solución y otros elementos por el estilo. ¿Qué es diseño? Básicamente, como yo les hacía mención anteriormente, son procesos cognitivos que buscan generar soluciones en cualquier índole, en cualquier campo, ¿ya? Insisto, muchas veces las personas relacionan diseño con moda, con vestuario, con cosas que de alguna forma sí son diseño, pero son áreas muy específicas. En cambio, en el diseño industrial esto es transversal porque lo vamos a ver desde un cepillo de dientes hasta, no sé, pues la cabina de un bus para llevar pasajeros, EPPs, que son los elementos de protección personal. Insisto, esto puede ser muy, muy, muy general. Se plantea, por ejemplo, en industria, ingeniería, arquitectura, comunicación y diferentes rubros. En arquitectura, por ejemplo, si los conceptos de iluminación generan demasiada diferencia entre la iluminación que está dentro del edificio y afuera, yo he visto casos que la gente se cae y se tropieza. ¿Por qué les pasa? Porque, claro, la percepción visual no es la misma. Entonces, ahí es rol del arquitecto dentro del diseño, cómo tamizar la luz, cómo generar procesos intermedios para que al pasar de un lugar con diferente tipo de iluminación con otro, nos aseguremos de que la persona que pase por ahí, sea un adulto mayor, sea qué sé yo, una persona de 40 años, un niño, el que sea, tenga las mejores condiciones para tener un buen desempeño. ¿Ya? Y que no se le confundan los peldaños, etcétera, etcétera. Involucra varias dimensiones, ya, porque esto no solamente es dibujar, yo diría que hacer un boceto simplemente es concretar una idea en algo, no es más que eso. ¿Ya? Así que no somos dibujantes, al contrario, lo que estamos tratando de hacer ahí es generar todo el concepto de la idea en un solo punto. ¿Ya? Y bajo ese aspecto planteamos conceptos de análisis, de debate y otros elementos que a veces el marketing también comparte algunas herramientas con nosotros. ¿Ya? Bien, entonces, perdón, este fue un error mío. El error humano siempre está presente en todos lados. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se ejecuta? En ergonomía siempre hablamos del puesto de trabajo, y este puesto de trabajo es un sistema entre el hombre, la máquina y el factor humano. Detallemos, muy importante, que el factor humano es la parte que corresponde al trabajador. Eso puede ser una persona, puede ser el contraturno, puede ser un grupo de trabajadores que ocupa ese cargo en momentos distintos. No necesariamente va a ser una persona con nombre y apellido, ¿de acuerdo? Máquina, donde está todo el concepto que tiene que ver con los inventos que podemos desarrollar, acuerdos, protocolos para poder adaptar el trabajo. ¿Ya? Las colas de un banco, por ejemplo, son un procedimiento. Las hojas de trabajo seguro es otro procedimiento. Alguien lo inventó para trabajar de manera segura. Pero si uno lo lleva a algo más concreto, es la ropa de trabajo, el lápiz que están utilizando, porque alguien lo diseñó para que tengan un buen desempeño, para que puedan trabajar de manera más segura. ¿Ya? Entonces, bajo ese aspecto, vuelvo a la presentación. El puesto de trabajo es un sistema, y aquí estoy destacando varios factores. No los puse todos, pero son muchos. Tenemos, por ejemplo, las normativas de manejo manual de carga, ya que hay varias que son normativas ISO. Nosotros en Chile tenemos una normativa que es solo para miembro superior que se llama TEMER, que es trastorno musculoesquelético relacionado al trabajo en extremidades superiores. ¿Ya? Es una normativa que hasta ahora solo aplica en Chile y que se desarrolló porque hubo un grupo de trabajadores que tenían muchas tendinitis de muñecas, mano-muñeca.
Entonces, en respuesta, el Ministerio de Salud desarrolló esta normativa, llamó a los ergónomos, a las mutualidades, a todos los que tenían que ver con el seguro social, y se generó esta normativa. Si se fijan, arriba también tengo una normativa de factores psicosociales, pero si se fijan, hay diferentes áreas que la ergonomía puede profundizar y que se van a mezclar entre sí, dentro del análisis de un puesto de trabajo, ¿ya? Entonces, bajo ese aspecto, escuché algo por acá, ahí sí. Bien, entonces, bajo ese aspecto, aquí quiero que se fijen en un detalle muy, muy particular. Esta es una navaja suiza. Ya, mi padre le encantan las navajas suizas, siempre me regala una cuando puede. Y resulta que cuando vi esta noticia voy y se la muestro. Y resulta que me dice, oye, sí, es versátil. ¿Por qué es versátil? Porque tiene una herramienta para cada cosa. Perfecto. O sea, sí, hoy día las navajas suizas traen hasta pendrive, lápiz, me acuerdo una que tenía una pinza. Genial. Tiene la herramienta que necesites. Perfecto. Pero yo le preguntaba a mi papá, si saco el descorchador y quiero sacarle el corcho a una botella, ¿voy a usar un descorchador de 1 kilo? Entonces ahí la cosa cambia. Porque la herramienta puede ser todo lo versátil que quiera. Ya, fíjense que casi todos los mouse dicen en la caja que son ergonómicos. Ellos pueden decir lo que quieran, pero va a ser ergonómico en relación a las condiciones del puesto de trabajo, no de otra manera. O sea, puede que sea ergonómico para mí, pero no para mi abuelita, no para mi hija. Entonces, bajo esas condiciones, si se fijan, es la pertinencia lo que de alguna forma tiene mayor relación. Por tanto, no me sirve que sea así de grande, ni que sea así de pequeño. Porque aquí lo importante, como ya les decía, es la percepción, es la pertinencia entre las condiciones del trabajador con las que el trabajo y la herramienta puedan de alguna forma generar. Por tanto, aquí el concepto clave es la pertinencia. Entonces, si volvemos a esta relación, nosotros vemos que el diseño está metido entre la máquina y el factor humano, principalmente para poder adaptar bien este concepto del trabajo. Por tanto, si lo desarrollamos un poco más, todas las máquinas van a tener este capítulo que se llama el display. En un auto, la máquina es el motor, es los procesos donde está la combustión interna, pero el display son los pedales, el volante, la palanca de cambio, ¿ya? Porque tú no metes las manos al motor para pasar las marchas, ¿ya? Sino que te comunicas a través de un display. Y este display te va a dar información como indicador o como controlador hacia el trabajador. Indicador en el auto sería el tacómetro, y todas estas agujitas que te dan diciendo cada cuánto pasar los cambios, por ejemplo. Y el controlador sería las palancas en los pedales donde tú das tu respuesta. ¿Por qué lo planteo de esta forma? Porque muchas veces cuando nosotros vemos la adaptación de una condición con otra, yo no cambio la máquina, cambio el display. Y ahí está toda la magia, y ahí está toda la diferencia, porque si yo ubico un display que sea pertinente con las condiciones de ese usuario, adapto la máquina a esa condición. Por ejemplo, este es un pie de metro, o también se llama un pie de rey, que es una herramienta que se utiliza para medir en metalmecánica, ¿ya? Y resulta que había un no vidente, y ese no vidente tiene muy buena percepción táctil. El problema es que no ve el número, no ve el dato. ¿Qué es lo que se hizo aquí? No se cambió el pie de metro, se le agregó el display. Y este display, si se fijan, tiene estos numeritos que están en braille, que es un tambor que se va girando. ¿Qué hicieron? Cambiaron el display, adaptaron la tarea con el trabajador con esas características. Entonces, si se fijan, un cambio así de simple genera mucho impacto, ¿ya? Y genera, insisto, mucha diferencia en calidad de guía, desempeño, y es así de simple. Sí, es así de simple. Aquí tengo un ejemplo bastante particular, porque generalmente cuando a mí me preguntan en los arquitectos, cuando me ha tocado revisar planos, no, pero es que en el dibujo se puede, en el dibujo, ¿ya? Porque aquí la pregunta que siempre yo les planteo y muestro esta imagen, ¿cabe? Claro que cabe. El problema es cómo. El problema es cómo lo hacemos para que sea sano y saludable para el trabajador, porque los podemos poner jugando ahí al Tetris como tú quieras, pero las condiciones que vas a generar ahí van a generar condiciones nocivas. Por tanto, eso plantea límites y restricciones que nosotros tenemos que considerar dentro del diseño. Esta imagen que siempre la uso en las clases. Lamentablemente, antropométricamente no somos todos iguales. Este fue un ejército que en algún minuto compartieron 6 naciones. Y resulta que se llevan casi por una cabeza de altura. Entre el inglés, que es el primero de la izquierda, y el japonés, que es el primero de la derecha. Entonces, si ellos comparten el mismo equipamiento, vamos a tener diferencias, ¿cierto? Entonces, bajo ese aspecto, sí existe, siempre ha existido, estos criterios de antropometría en los cuales, por ejemplo, si yo tengo una población de diferentes alturas y yo les pregunto, bueno, para hacer el rasgo de la puerta, la parte superior, ¿a quién tendría que considerar? Si ustedes me dicen el promedio, sobre el promedio no pasa nadie.
Al contrario, tengo que trabajar con el más alto, porque si pasa el más alto, pasan todos. ¿Y eso qué implica? Que en ergonomía trabajamos con las mayores diferencias. No aunamos todos los criterios a un promedio, porque el promedio lleva todas las diferencias a un solo dato. Y eso no es real. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar con las diferencias. Por eso, si se fija en la ergonomía con la inclusión laboral, van como de la mano, como que se engranan bastante bien. Entonces, por ejemplo, yo siempre pongo este aspecto. Si te compras un auto y el auto tiene el asiento y la butaca ajustable, alguien hizo un estudio de antropometría para ajustar el asiento hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia todos lados, porque te tienes que poner, el diseñador de este auto se tuvo que poner, en el caso, lo que nosotros llamamos ergonomía de concepción de puestos de trabajo, la mejor adaptación para que el conductor sea una persona de baja estatura, sea mórbida, que tenga mayor tamaño, si está embarazada. Insisto, hay que ponerse en todos los casos, ¿ya? Entonces, existe. Lo que pasa es que no se publica, que es distinto. A mí me ha tocado participar en proyectos en los cuales se desarrolla, pero el problema está en que después nos piden una confidencialidad en los datos, ¿ya? Y eso no es menor, ¿ya? Eso no es menor. Porque muchas veces dicen, chuta, yo nunca he visto esto. No, porque es confidencial. Nos piden firmar un acuerdo de confidencialidad. Entonces, cuando estos sistemas empiezan a generar disonancias, ¿qué vamos a observar acá? Por ejemplo, a veces, si alguien dice, si hay un desajuste, ya, musculoesquelético, tendinitis, perfecto. Si estamos hablando de un estrés, si yo lo genero, hay personas que podrían llegar hasta condiciones que sean de suicidio. Pero en el caso de la antropometría, nosotros vamos a tener este síndrome de la clase turista, que cuando son los asientos muy cercanos, en el avión, en viajes largos, genera condiciones fisiológicas que pueden perfectamente matar a alguien. Entonces, bajo ese aspecto, no es menor, no es menor. Aquí una imagen que también yo les muestro para poder establecer esta relación entre desajuste de la ergonomía con el incidente, con el accidente. Si bien la causa del incendio en esta imagen no es de la ergonomía, que el trabajador, que el conductor logre salir eficientemente, ya dependen de la ergonomía. Si se fijan, como que le está costando salir, como que parece que el conductor es muy grande para la cabina. Yo siempre pregunto, si metió las manos ahí en el tirador de la puerta, ¿podrá salir? Aquí hay barreras para poder salir rápidamente. Entonces, todos estos elementos, si se fijan, generalmente no se consideran o que de alguna forma surgen después de las investigaciones, cuando es ergonomía correctiva, ¿ya? Entonces, bajo ese aspecto, tenemos diferentes ejemplos en los cuales las personas, por ejemplo, van adaptando las cosas y se les olvida la ergonomía. En este caso, por ejemplo, las entradas de hombre en los estanques están normadas, ¿ya? Y hay procedimientos, de hecho, hay procedimientos que de alguna forma determinan que no todas las personas o todos los trabajadores pueden trabajar en espacios que son confinados. En este otro caso, por ejemplo, que ahí sería la medida de control, pero en este otro caso le pusieron tantos controladores, tantos indicadores a este camión, que este conductor probablemente tenga un ángulo ciego de muchos metros hacia adelante. ¿Ya? Y si se le cruza a alguien por debajo de esa línea, probablemente no lo va a ver y probablemente lo va a atropellar. ¿Ya? Entonces, bajo ese aspecto son condiciones que fácilmente se pueden ir corrigiendo. Este proyecto me tocó trabajarlo en Santiago cuando cambiaron el transporte público. Entonces, me llamaron precisamente del ministerio, eso lo vimos con una gerencia de transporte, me dijeron, oye, ¿qué pasa con estos letreros de cortesía? Los letreros de cortesía que está destacado en rojo es el que dice el recorrido, por dónde, por qué calles va. Entonces, a esa altura yo fui al terminal, fui a medir, me subí en la cabina, di un par de vueltas, chuta, que hay un problema tremendo. ¿Por qué? Lo dibujé aquí al lado, pero se los voy a mostrar más grande. Si la altura de este cartelito, de este letrero, es 1,53 m, ¿cuántas personas de nuestra población chilena son menores o más bajas de 1,53 m? Y aquí les puse este caso de una abuelita, porque si ella está cruzando, no lo ve el conductor. O sea, es una condición de riesgo importante. Sí, pero generaste un ángulo ciego donde no debería estar. Entonces, esa pertinencia de cómo yo voy equipando el bus, chuta que tiene importancia. Entonces, estos elementos, cuando lo vimos con estas personas arriba, in situ, arriba del bus, se empiezan a hacer relevantes. Y ahí es cuando la gente te mira como sorprendida, porque les empezaste a mostrar cosas que antes no veían. Este fue un accidente en el cual 3 empresas distintas tuvieron el mismo resultado. Estaban manipulando un objeto de gran peso, casi 90 kilos, entre 2 personas. Esto es manipulación manual de carga entre 2 personas. No se pusieron de acuerdo, pero las 3 empresas tuvieron el mismo accidente con el mismo resultado. Entonces, cuando a mí me presentan esto, lo primero que les digo es ¿por qué tiene que ser manual? ¿Por qué no puede ser mecanizado?
es que hay puente grúa. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque lo pusieron en el lugar donde no llega. Ah, entonces el problema no es que sea un manejo de carga, es un tema de procedimiento. Están trabajando mal, no se dieron cuenta que tienen medios para hacerlo de forma mecanizada, y la pregunta ahí es ¿por qué no los utilizan? Entonces, si se fijan, la investigación tiene harto más que plantear. Aquí se improvisa mucho generalmente cuando se habla de ergonomía, por eso me gusta poner esta imagen. Porque de repente nos dicen, no, lo vamos a corregir con pausas, hacemos esto aquí, esto allá. Sí, pero insisto, hay que entenderlo como un sistema porque siempre puede cambiar la consecuencia del lugar. Estas son fotos, por ejemplo, que he ido acumulando con el tiempo. Aquí habían problemas de confort visual. ¿Y qué hizo el trabajador? Lo solucionó con la tecnología que tenía a mano. O sea, sacó estas pantallas para el auto que se usan cuando se estaciona y la puso ahí porque probablemente ya estaba más que cansado y molesto con la ventana. Entonces aquí nos dice que algo pasa, que algo no está funcionando bien. Esta era una maestranza, yo iba caminando y este trabajador de esta manera. Obviamente que no es cómodo estar de esta forma, sobre todo con zapatos de seguridad. Entonces aquí hay otro error. ¿Y cuál es el error? Que la altura de la mesa está más baja de lo que el trabajador necesita. Y eso se corrige muy fácilmente, sí, pero nunca se ha corregido y el trabajador empieza a trabajar con estas posturas inapropiadas que son consecuencia de una mala adaptación al puesto de trabajo. Esto fue otra empresa. También hay que destacar que siempre en las empresas hay un área de mantenimiento donde hay alguien que tiene una máquina de soldar, que tiene muy buena voluntad, y empieza a adaptar todo con su lógica y con su tecnología. ¿Ya? Entonces acá, si se fijan, esto es un pallet que rompieron para darle la mayor altura al asiento. Acá, por ejemplo, le pusieron un pedazo de madera a las patas de la mesa para que estuvieran más altas. ¿Ya? Probablemente esto sea muy ergonómico porque cumple con las condiciones que requiere ese trabajador. ¿Ya? Pero lo interesante es que son improvisaciones que buscan una buena adaptación del puesto de trabajo. Por eso es importante tener coherencia y metodología en este aspecto y la ergonomía lo entrega. Estas son herramientas ergonómicas que ya empiezan a llamar la atención porque tienen una forma distinta. ¿Por qué? Porque están buscando un buen desempeño fisiológico para transmitir la fuerza de la herramienta. Aquí tengo otro ejemplo. Esto también fue una maestranza industrial. Aquí hacían tornillos. Entonces, cada una de las cajas que estaban ahí podían pesar fácil 10, 15 kilos porque eran tornillos. Son muy densos, o sea, mucha la cantidad. Obviamente que no lo ponían al límite que correspondía, sino que le ponían hasta donde más pudiera. Y para poder llevar estas cajas de un punto a otro de la empresa era mucho manejo manual de carga. ¿Cuál fue la solución? Adaptar una yegua, uno de estos carritos que se utilizan generalmente para llevar bebidas, para llevar carga, y se le puso, se le cortó la parte de abajo, cosa de que pudiera conversar o comunicar con las orejas de las cajas. ¿Cuál era la idea? Que con este carro tú lo levantabas un par de centímetros, una pulgada tal vez, lo suficiente para moverlo de un punto a otro, pero sin levantarlo y con palanca del carro. Entonces, eso, si te fijas, es un diseño ergonómico que presta la utilidad que necesita, porque es pertinente con la condición que se puede plantear y que no es tan complejo, no es tan caro y que se puede desarrollar. Ahora bien, hoy día tenemos conceptos de diseño que están planteados hacia el diseño universal porque estamos buscando la mejor adaptación. Por eso, cuando se habla de que el buen diseño capacita y el mal diseño discapacita, está planteando de que si yo tengo una mala adaptación, a lo mejor yo no tengo condición de discapacidad, pero resulta que me está obligando a posturas que son incorrectas y por tanto va a generar algún tipo de daño. ¿Ya? Aquí están los principios del diseño universal. Y esto nos abre una tremenda posibilidad porque nos da más metodología para estas adaptaciones especiales en ergonomía. Esta primera foto es una persona no vidente, ciega, que está trabajando y que en vez de usar una pantalla, está usando el audio, que le describe lo que ella está haciendo. La persona que está aquí abajo también es un no vidente que salió a pasear. Y como está de alguna forma subiendo, bajando un cerro, si se fijan, este es el procedimiento que existe para que ellos puedan estar integrados y de alguna forma llegar a todas partes. Esto se ha hecho con sillas de rueda, etcétera, etcétera. Nos permite bastante. Si se fijan, estos 7 principios de diseño universal habla de que tiene que ser equitativo, tiene que ser flexible, tiene que tener un uso intuitivo, como los teléfonos, las tablets, tiene que tener información fácil de entender, la tolerancia al error, y ojo, esa tolerancia al error lo podemos relacionar con los conceptos de error humano que la ergonomía trabaja, bajo esfuerzo físico, también tiene que ver con la ergonomía, y de alguna forma una buena aproximación de uso. Entonces tenemos elementos compartidos. Por tanto, eso implica que deberíamos empezar a hacer antropometría con sillas de ruedas y con otras barreras para de alguna forma empezar a hacer una buena adaptación. Aquí les quiero mostrar este video, está sin audio, pero esto es un accesorio.
El accesorio significa que no estoy cambiando la máquina completamente. El picaporte de la puerta sigue siendo el mismo. Lo que se hizo aquí con ergonomía fue optimizar el desempeño para que tengas un buen resultado. Si te fijas, es algo bastante simple. Un tirador de pomel obliga a que tú tienes que tener cierta precisión para poderlo girar. No es como el tirador de palanca, que yo a lo mejor yo lo puedo mover con un antebrazo o con el codo. Entonces, este tipo de solución nos permite muchas posibilidades. Fue una adaptación que, si se fijan, responde a un problema que es transversal. Entonces, bajo ese aspecto, si se fijan, este enfoque nos permite llegar con lo necesario donde se requiere, independiente que esa empresa no lo haya definido como un problema en un principio. ¿Ya? Entonces, aquí les voy a comentar algunos casos de improvisación. Aquí el trabajador cortó un pedazo de madera y se lo agregó a la máquina para no tener que oprimir con la mano, sino que oprimir con el antebrazo. Esto es un tremendo error, está alterando la máquina. Y de hecho, esto tiene dos pulsadores que están diseñados de esa forma para que él tenga las manos fuera de la zona de peligro cuando baja la prensa para no cortarle los dedos. Entonces, estas improvisaciones, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que simplemente hay elementos dentro de la adaptación que no estuvieron bien planteados. Esta es una remachadora manual que funciona como una tijera. Esto generó hartos enfermos profesionales. Yo cuando la miré dije, aquí estamos mal desde un principio, porque esta fuerza no puede ser de empuje, de cerrar la mano. Esto tiene que ser hidráulico, tiene que ser neumático, tiene que ser por último con una palanca. No puede ser como una tijera. Entonces, bajo ese aspecto, por ejemplo, también me he encontrado con herramientas que se han ido modificando en las empresas y que de alguna forma se hacen bajo la improvisación y el ensayo y el error. Que está bien, el tema está en que la ergonomía nos va a dar los marcos, nos va a dar la metodología necesaria para que sea efectivo, para que sea eficiente, ¿ya? Eso es un detalle importante. No efectivo, sino eficiente, ¿ya? Porque logra el resultado, va a cortar, sí, lo va a hacer, pero va a empezar a dañar al trabajador, y ahí tenemos que corregirlo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, es una elección de herramienta, ¿ya? Esta herramienta tiene más puntos de apoyo, ¿y eso qué significa? Que la palanca para poderlo cerrar es más liviana, es más ligera. Entonces, aquí el diseño de cómo trabaja las fuerzas dentro de la máquina nos permite, por lo menos desde mi punto de vista, decir qué herramienta es la más apropiada para poderlo trabajar según las condiciones de trabajo que se plantean. Estos son prototipos desarrollados en la empresa. Yo he visto muchas veces que utilizan scotch o cinta adhesiva, pedazos de manguera, y embarrilan tiradores de un martillo y de otras herramientas porque el trabajador no sabe que eso tiene biomecánica. Sabe que es más cómodo, que es distinto. ¿Ya? Entonces, si estos diseños improvisados no tienen esta metodología, ciertamente vamos por un mal camino. ¿Ya? Y eso puede pasar perfectamente. Y por eso yo diría que el concepto, de que hay varios ejemplos de errores de diseño que lo pensaron mucho, yo sé que lo pensaron mucho, pero se le fue ese detalle, por ejemplo, en esta cocina, de que tienes que exponer los brazos para poder cerrar o para poder cortar la intensidad del gas. ¿Ya? Entonces no debería ser. O esto, que también como diseño gráfico nos induce un error, porque puedo tener más de una lectura, puedo entender otra cosa. Por tanto, si yo les decía que la primera etapa era definir bien el problema, y es lo que hace muy bien el diseño, bueno, la elección de la propuesta de solución ya es el punto en el cual la ergonomía presta esta relación. Y aquí se pone interesante el tema porque esta dualidad nos permite, de alguna forma, es como caminar con dos piernas, ¿ya? Porque de alguna forma un elemento con el otro van funcionando bastante bien. ¿Ya? Así que dentro de eso, ya vamos avanzando en la presentación. Aquí les quiero mostrar algún ejemplo de aplicación. Esta tarea se llama lavado de fan blade. ¿Ya? El fan blade son estos alaves que son parte de los motores de los aviones. Yo trabajé en rubro aeronáutico hace unos años atrás. Usaron este carro que era para botar aceite, no era para lavar. Y si se fijan, esto es igual que estar como lavando la loza. Puso una tineta con un paño para sentarse y está una por una lavando cada una de estas piezas. Estas piezas no se pueden golpear, no pueden tener ningún tipo de daño porque si no hay que cambiar todo. ¿Ya? Así que tiene mucha presión cognitiva. Se hace a la intemperie en diferentes situaciones de día, de noche, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo lo planteamos? Lo trabajamos con los representantes de los trabajadores, planteamos este boceto como parte de la solución. Aquí está todo rayado, si se fijan, está incluso manchado, porque aquí lo fuimos conversando. ¿Qué les parece si hacemos esto? Más acá, más allá. No, tiene que tener una lanza porque lo vamos a mover con un carro, tiene que tener ruedas. Perfecto, lo empezamos a dar vueltas. Este es otro boceto en el cual lo empezamos a plantear pensando en que esto fuera incluso de noche o con lluvia.
Esto lo están lavando con alcohol isopropílico, así que no puede haber agua. La otra cosa es que hay, ¿cómo se llama? Evaporación y otros elementos por el estilo. Así es que, si se fijan, aquí tratábamos de plantear y de aunar un poco todos estos criterios. Y este es el resultado final. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, si se fijan, teniendo este discurso y comprendiendo bien la tarea, conversando bien con el trabajador, estableciendo una relación más comprometida con la organización, perfectamente se puede plantear este tipo de resultados. Esto ya fue más complejo. Aquí estábamos trabajando plataformas de trabajo muy puntuales. ¿Ya? Esto es para los estabilizadores del avión. Aquí el problema que teníamos es que el estabilizador tenían que tomarlo entre 3, 4 personas para que el otro le pusiera, no sé, por los tornillos, por ejemplo. Es como que si 3 personas sostienen una puerta para que el otro le ponga el pasador. Entonces, esa tarea está en contra de la gravedad, tenían que tener 3 personas levantando al mismo tiempo, de precisión, era bastante compleja, producía bastantes daños a la pieza, al avión y a las personas. Y por tanto aquí esta plataforma se diseñó precisamente para ese concepto, considerando estos factores que ya les decía. Ya con eso empezamos a desarrollar muchas plataformas porque en un principio el concepto era por manejo manual de carga. Lo que dice la Federación Aeronáutica es que el último metro hacia el avión tiene que ser manual, por mucho que tenga motores, porque la idea es que no se golpee. Y con eso ya tenías manejo manual de carga en todo. Así es que aquí empezamos a establecer estos criterios para empezar a corregir cómo aproximábamos las plataformas, cómo lo podíamos lograr. Aquí, por ejemplo, en este proceso, antes de que me metiera, se cayó una persona porque quedaron mal puestas las plataformas. Entonces ya teníamos un accidente grave. Entonces ahí, cuando tienen que empezar a demostrar gestión, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo corregimos? Ahí nos incluyeron como ergonomía y ahí empezamos a trabajar estos resultados. Esta es una de las plataformas que corregimos. De hecho, se le agregó un tirador para que fuera más seguro hacer la movilización de carga controlada. Teníamos plataformas de más de 1000 kilos, así que ahí también corregimos temas estructurales como de soldadura para reducir un poco el peso. Y esta foto para mí tiene mucho interés, porque las personas que están abajo son miembros del comité paritario, son representantes de los trabajadores que participaron del proyecto. Y ellos, de alguna forma, cuando yo les pedí esta foto, movían la plataforma para demostrar que entre 2 personas podían mover toda esa catedral de fierros que estaba ahí. Así es que con eso logramos un buen desempeño para poder de alguna forma optimizar un trabajo que tenía mucho riesgo, tanto de músculo esquelético, de otras enfermedades profesionales y de accidentes, por cierto. Eso en empresas grandes. En empresas pequeñas, en Chile nosotros tenemos estas 3 empresas. Hay más, pero son las que de alguna forma nosotros como Sociedad de Ergonomía hemos tenido alguna relación, en las cuales han ido desarrollando diseños ergonómicos para poder responder a algunas problemáticas. Aquí hay un protector, por ejemplo, de un hombro, que yo lo he visto en construcción cuando se ponen paquetes de fierro, por ejemplo, para trasladarlo. Acá están movilizando una solera, que son estas cunetas que se ponen en el borde de la calle, que pesan 90 kilos en algunos casos, así que también ahí tengo un concepto de manejo manual de carga, y aquí en esta empresa se desarrolló este carro plegable para poderlas tomar de manera mucho más segura. Y en el caso de Jonathan aquí de Magaja, ha logrado desarrollar líneas de desarrollo de soluciones ergonómicas para diferentes rubros y para diferentes empresas. Entonces ya con esto no, lo pongo de ejemplo para poder plantear de que como ejecución de la ergonomía con el concepto de diseño, abre, desarrolla industria, desarrolla de alguna forma, otros unidades de negocio y otros elementos importantes por ahí. Ahí les dejo las páginas para que, los contactos de las páginas para que lo vayan profundizando, porque son empresas que tomaron la ergonomía como parte de su diferenciador de los productos que ellos desarrollan. Y como conclusión, ya finalizando, la invitación a cambiar un poco el paradigma, o más que cambiarlo, en realidad es ampliar. Me gustó mucho esta imagen porque el rinoceronte dibuja su cuerno en todos los dibujos, porque lo ve en todos lados. Hay que ampliar el paradigma. Y en este sentido, la ergonomía, desde este foco de la ingeniería, nos permite hacer bastante más que solamente responder a la investigación de una enfermedad musculoesquelética o profesional. Un típico prejuicio, que es muy caro implementar estas medidas. Aquí yo, por lo menos me ha tocado defender estos proyectos, por ejemplo, el de las plataformas. ¿Cuánto valía los días perdidos de un trabajador lesionado por lo que tenía que pagar por la plataforma? Y era la licencia médica de un mes, de un trabajador. Entonces, bajo ese aspecto, es negocio, vale la pena.
¿ya? Y eso es muy interesante porque cuando llegas a ese nivel de conversación y como de confianza con las personas que toman decisiones, en la reunión tú le dices, esto es de esta forma, aquí te muestro un ejemplo, y en el minuto empiezan a cotizar y a mandar el correo, porque claro, sumando y restando vale la pena, vale la pena. Por tanto, aquí pongo esta cita que me llama mucho la atención, que plantea que si queremos salvaguardar el valor y la santidad de la vida humana, entonces es imperativo que el hombre no se convierta en la más barata de las materias primas. Puede que pase, sí, por formación a veces los ingenieros no se dan cuenta, los gerentes, pero sí es importante establecer de que así como las personas entienden muy bien que un auto necesita mantenimiento, que hay limitaciones para ver cuándo cambio el aceite, hasta dónde lo puedo forzar, con los trabajadores y con las personas también. Esto lo encontré en un libro de historia de la economía, no lo encontré en un libro de ergonomía. Por eso lo destaco, porque si alguien desde el punto de vista de la economía se dio cuenta que esto era necesario, entonces nosotros los ergónomos también tenemos ahí un punto con el cual conversar. Finalmente, el diseño ergonómico del sistema de trabajo nos permite optimizar el puesto de trabajo, nos permite evitar efectos adversos, promover otros elementos que sean beneficiosos. Es un proceso iterativo, ¿ya? Eso es un detalle importante, porque hacemos una prueba, después hacemos otra, después hacemos otra. Las plataformas de los aviones que yo les mostré fue un proyecto de 2 años. Hicimos todas las plataformas de esos modelos de avión, pero de forma participativa, por mucho que se demore un poco más, es necesario para que todo el mundo se sienta parte de la mejora y que la pueda utilizar. Es importante que la ergonomía en ese sentido participe en todas las fases del proyecto. Ya que a veces llegamos al final y ahí hay que empezar a corregir mucho. A veces tenemos que empezar a explicar otras cosas, pero es importante que mientras antes podamos intervenir, mejor va a ser el resultado. Otro detalle importante es que siempre hay que considerar todas las variaciones de las condiciones. Nosotros, por ejemplo, en la mina donde me toca trabajar tenemos hasta viento blanco. El viento blanco es cuando está nevando tanto que tú no sabes dónde está el piso, porque está todo blanco. Y así todo operan los camiones, porque tienen radares. Entonces, nos tenemos que poner en todas las situaciones, con lluvia, con barro, etcétera, etcétera. Y otro aspecto importante, como ya les hacía mención, si el diseño es iterativo, tiene que tener una estructura para que vayamos avanzando, para que vayamos aprendiendo. Yo diría que aquí lo ideal es que las empresas, una vez que identificaron su riesgo, tienen que empezar a desarrollar estrategias y mejoras para poder hacerse cargo de su riesgo y empezar a trabajarlo para mitigar. No siempre se puede eliminar, insisto, muchas veces tienen que ver con la tecnología, con los recursos disponibles y otros elementos por el estilo. Tanto es así que el diseño hoy día se está planteando en este concepto del design thinking como una forma de ver la empresa, desde el punto de vista de tener esta relación de empatizar con el problema, que para nosotros desde la ergonomía sería la comprensión, definir el problema, definir esta hipótesis, que es lo que nosotros podemos, por ejemplo, confirmar con los métodos de ergonomía como el REGA, como RULA, o como otros, confirma, pero de ahí en adelante tenemos que empezar a generar una idea de propuesta y tenemos que prototipar, generar una propuesta de solución que, insisto, la podemos cortar, pegar, soldar, porque obviamente no le puedes tirar los brazos a un trabajador, pero a la máquina no le va a doler. Y ahí podemos tener todas las modificaciones y las innovaciones necesarias que sean posibles. Por tanto, el diseño es una perspectiva que nos permite integrar esta realidad de manera transversal, holística y sistémica. Y eso también es un aspecto importante porque los diseñadores ergónomos en ese sentido toman la aplicación de la evaluación musculoesquelética o de medicina laboral y podemos generar un cambio necesario para poder desarrollar, insisto, mucho más la empresa y otros conceptos dentro de ese desempeño. Así que bajo ese aspecto, conectar de manera sistemática todos estos elementos de la empresa es un rol que el diseñador ergónomo puede plantear. Yo aquí entre paréntesis estoy poniendo esta pregunta para acordarme de un ejemplo en el cual cuando se hacía una investigación de accidente y venía el vicepresidente, los gerentes, estaban todos preocupados porque había que solucionarlo rápido, el vicepresidente de repente decía, ¿y qué dice el ergónomo? ¿Qué opina el ergónomo? Yo tenía que estar ahí en el minuto, sumergido en el tema, porque no había tiempo de hacer un informe, de decirle, lo voy a ver, lo voy a revisar, se lo mando a primera hora de mañana. No, tiene que ser ahora. Y eso permite de alguna forma darle un mayor valor, insisto, no solamente en el tema de que estamos protegiendo a las personas, sino que estamos buscando un enfoque distinto. ¿Ya? Y lo interesante de eso es que después me llamaban, por ejemplo, para investigación de accidentes, para otras cosas que no se les ocurría qué hacer. Y como no se les ocurría, bueno, veamos qué dice el ergónomo. Y ahí me pedían o me incluían. Ahora, otro detalle importante es que este diseño tiene que ser pertinente y el concepto de diseño pertinente es llegar con un lápiz
y ahí empezar a construir con las personas, y ahí empezar a conversar con ellos y proponer elementos que sean pertinentes. Uno de los problemas que teníamos era que la plataforma dañaba el avión, ¿ya? A veces con el viento. Entonces hay que ponerle una protección. ¿Qué protección le vamos a poner? Bueno, yo me di cuenta de que hay un embalaje que se utilizaba para llevar componentes. Y era un material, un polímero que estaba tirado y que nos permitía de alguna forma poderlo apretar, resistía bastante carga. Lo único que faltaba era meterlo en una funda. Lo que se hizo y se agregó, y con eso generamos un desperdicio de la empresa para corregir una condición de mantenimiento. Entonces, en ese sentido, que sea pertinente nos permite, insisto, lograr un buen resultado. Bien, espero no haber hablado muy rápidamente, pero la idea básicamente que yo les quería plantear tiene que ver con cómo nosotros aplicamos la ergonomía en terreno, en la práctica con el trabajador, cómo llegamos a la mitigación con el puesto de trabajo. Les agradezco la invitación, muchas gracias, les dejo mi correo presidencia@sochergo y los invito también a ver la página de la Sociedad Chilena de Ergonomía, www.sochergo.cl. Bien, Bueno, Lilian, espero que no se hayan muy cansado con... excelente, muchas gracias, Mauricio. Realmente impresionante la experiencia de trabajo y compartirlas con nosotros. Realmente en lo particular me ha encantado mucho porque uno aprende siempre, cada día, algo diferente. Y aquí con tu experiencia yo siento que sí hemos aprendido. Voy a ver si hay preguntas, pero si no, yo tengo algunos comentarios o inquietudes, más bien, ¿verdad? ¿Ya? En la experiencia que ustedes tienen en Chile, en realidad, o en el tiempo que tienen que estar trabajando en la ergonomía, ¿cuáles fueron las principales dificultades que ustedes encontraron cuando entran a las empresas? Y te pregunto eso porque aquí siento que es uno de los principales problemas que tenemos. O sea, si cuando esos cambios que mostraste en las diferentes intervenciones que hiciste, es porque hay una normativa que lo exige o es que ya había una sensibilización en la ergonomía de parte de los empresarios o qué, o por el impacto de las enfermedades musculoesqueléticas que los ha llevado a hacer buenos cambios en los diferentes lugares que has trabajado. Bueno, en mi experiencia tengo cuatro grupos, ¿ya? Empresas transnacionales, ¿ya? Me tocó, por ejemplo, la primera sala de control que me tocó participar en minería. Yo estaba en la universidad haciendo clases de ergonomía, y una minera desde Australia, era un consorcio australiano-canadiense. Desde allá pidieron que un diseñador ergónomo fuera a ver el diseño de esa sala de control. Lo pidieron desde afuera del país. Y con las normativas, y tiene que aplicar esto, y de ahí me fueron a sacar de la universidad y partí a ese proyecto. Una cosa bien puntual. Y era más fácil de trabajarlo porque el mandante lo estaba pidiendo de esa forma, ¿ya? Porque ellos tenían un concepto ergonómico. En empresas más pequeñas, por ejemplo, en el caso de, o medianas empresas, efectivamente, en Chile por lo menos hay una normativa que habla y que dice de que cuando hay un enfermo o un accidente, tú como empresa tienes que hacer algo, ¿ya? Y si no, el seguro se lo va a cobrar y te va a subir la tasa, etcétera, etcétera. Entonces ahí en esa gestión, dentro de esa investigación, se planteaba la frecuencia, yo diría que también de servicio era como menor, hasta que surge una normativa del año 2011 en Chile, que era la norma de temer que yo te decía, que planteaba de que la empresa se va a tener que hacer responsable de la gente que está enfermando. Entonces ahí se empezó a levantar o a generar datos epidemiológicos, desde el punto incluso de que quedaba un registro por RUT o razón social de la empresa. Y ahí se estableció como criterio con la autoridad el concepto de centinela, ¿ya? Eso que se usa en epidemiología. Y sí, aquí se planteaba de que con 5 casos que ese RUT tuviera de enfermedad musculoesquelética, la autoridad entendía que era una fábrica de enfermos. Y por tanto, era fiscalizable. Entonces, cuando empezaban a hacer los registros y se topaban con una empresa que tenían estos 5, mínimo 5, llegaban a fiscalizar y por supuesto fiscalizaban todo. Fiscalizaban ruido, fiscalizaban los baños, no solamente musculoesquelético.
¿ya? Entonces, con ese foco que tuvo mucha potencia, empezaron a cambiarle el tema. Eso no fue rápido, ¿ya? Y yo diría que todavía hay empresas que les cuesta entenderlo porque no han sido fiscalizadas. Porque también a veces para toda la región de Chile hay por ejemplo, para toda la ciudad de Santiago hay 4 fiscalizadores, ¿ya? Entonces no alcanzan a ir a todas las empresas. Pero sí, en estricto rigor, eso ha impulsado mucho el concepto desde la empresa, ¿ya? Pero es como un miedo a que no lo fiscalicen o que no cierren la faena o que no te cierren la empresa, porque te fiscalizaron y llegaron a la conclusión de que eras un fabricante de enfermos, ¿ya? Ese es un concepto distinto, ¿ya? Insisto, primero planteé que lo pedía el mandante porque sabía de ergonomía. El segundo era que teníamos que responder por la ley de prevención de riesgos. En Chile esa ley tiene más de 50 años, ¿ya? Ahí no se hablaba de ergonomía, pero decía que la empresa era responsable de hacer algo. Y después aparece esta norma de Temer con que directamente decía, no, aquí como empresa te tienes que ser responsable. Eso fue el 2011. 2003, perdón. La última de estas modificaciones fue el 2018, que fue la guía de manejo manual de carga, porque ahí fue más específica, porque ahí decía que eso lo tenía que ver un ergónomo. Y eso también es un cambio importante, porque a lo mejor iba a hacer una evaluación de ergonomía un kinesiólogo que no era ergónomo, un ingeniero en prevención de riesgos que no era ergónomo, iba a llenar cartillas, iba a llenar una lista de chequeo y le dejaba el informe y con eso decían que tenían que corregir todo. A mí me tocó muchas veces, por ejemplo, trabajar, ser el segundo o el tercer ergónomo que llegaba, porque me decían en la empresa, Dino tal, me dijo que aquí estaba todo rojo, estaba todo malo, perfecto, ¿cómo lo arreglo? No se le ocurre nada. Entonces, ahí, ¿cómo lo arreglamos? Porque no quiero seguir teniendo estos problemas, me decían. Perfecto, yo parto desde ahí. Con la metodología que yo les planteaba, ya iba de noche, seguía los turnos para saber cuál era el turno más riesgoso o no, encontrar, igual que por ejemplo, como lo dice el método Kaizen, el Lean, de tanto mirar, algo se te tiene que ocurrir, pero tienes que estar ahí analizando y mirando. Entonces, cuando llegas con esa solución, ya es una diferencia, una cosa distinta. Llegas con lo que el resto no vio. ¿Eso por qué es tan importante? Y con esto termino. Ahí, cuando ese gerente entendió eso, te empiezan a llamar para otras cosas, para como proyectos más interesantes. No te llaman cuando tienen el incendio, cuando ya tienen el problema y cuando está todo morado, sino que te llaman porque te dicen, vamos a ampliar esta línea de negocio, pero nos gustaría tu opinión para que no nos vengan a fiscalizar. Entonces ahí hacemos memorias de cálculo, ¿cierto? Todo eso que de alguna forma nos permite fortalecer un poco la gestión, ¿ya? Así que yo diría que en estos 4 capítulos nos permite de alguna forma como comprender la dinámica, porque no todas las empresas van a la par. Hay algunas que están recién partiendo y hay otras que tienen mucha más experiencia. Sí. Gracias, Mauricio. Bueno, aquí entonces hace falta mucho la aplicación de las normativas y eso para que también se pueda avanzar. Tenemos una pregunta de Cilia Morales. Como ergónomo, ¿cuál ha sido uno de sus mayores retos en cuanto al empleador a aceptar la importancia de trabajar en la ergonomía? Uno de los mayores retos es que he tenido varios, pero yo creo que eso también es parte de ser ergónomo. Me ha pasado, por ejemplo, de que llego a una empresa, me doy una vuelta, ya con la experiencia uno ya sabe que si la tarea es muy monótona, ya va a ser repetitivo. O sea, eso de no hay que hacer una cartilla para verlo. Bueno, ¿y cuál es el criterio cuando entrega, cómo le pagan? Es pago a trato, o sea, por pieza producida. Chuta, es monótono con pieza producida, esto ya tiene cara de tendinitis, por donde uno lo mire, porque el trabajador se va a afanar para hacer un buen sueldo, entonces no le puedo dar pausa, etcétera, etcétera. Entonces, con esa visión, uno, me acuerdo que le decía al trabajador, o sea, a la empresa, no vamos a invertir todavía. De acuerdo, pero yo encontré estos focos. Me fui. A los meses me llamaron de nuevo. ¿Por qué? Porque se acordaron de que yo les dije que iba a pasar. Entonces, cuando pasó, alguien se acordó y dijo, oye, ¿se acuerdan que vino y dijo que iba a pasar? Pasó. Entonces, esos elementos, por ejemplo, yo diría que hay que siempre tomar en consideración como ergónomo que nosotros tenemos que ir explicando lo que hacemos, porque no todo el mundo lo entiende. Nosotros optimizamos lo que hay, ¿ya? Y bajo ese aspecto, muchas veces las empresas, sobre todo las que son pequeñas, las empresas que son pymes,
que trabajan para subsistir, claro, de repente ven la ergonomía como un lujo. Entonces, en ese sentido, siempre nos van a ver, pero no lo puedo hacer. ¿Ya? Entonces, ahí en el no lo puedo hacer, entonces nosotros tenemos que darle una vuelta y trabajar con lo que hay. Que a veces la solución es cambiar una dotación, a veces la solución es cambiar el sistema de trabajo para que no esté expuesto al mismo patrón biomecánico. Entonces, esos elementos, por ejemplo, no tienen costo, pero cuando tú se los muestras de esa forma, les cambia la cara. Porque esperaban que nosotros le teníamos que pedir que compraran una máquina de la NASA, o no sé, pues algo muy complejo, siendo que una visión distinta nos permite perfectamente resultados de ese aspecto. Esa dinámica con ese empresario o con esa empresa es algo que hay que cultivar. ¿Ya? Y eso también muchas veces en la formación de los ergónomos no se menciona. ¿Ya? Porque, por ejemplo, a lo mejor yo fui a una empresa porque me pidieron un tema preventivo, perfecto, pero ya después de cierto rato, nosotros sabemos que hay rubros que tienen PIC, como por ejemplo en transporte, ¿ya? Porque en noviembre están todos ayudándole al viejo Pascuero, a Papá Noel, no sé cómo le llaman allá, así es que todo lo que tiene que ver con envío de cajas y cosas por el estilo se dispara. Entonces, ahí yo sé que si llego el mes antes y le mando un correo, se van a acordar de mí cuando tienen el problema. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Es como que tenemos que, de alguna forma, vender, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, lo que los ergónomos hacen para que te empiecen a llamar. El gerente que entiende eso, si se cambia de empresa, te va a llamar de la segunda empresa. ¿Ya? Porque, de alguna forma, el que nosotros logramos evangelizar, no se le va a olvidar. ¿Ya? Yo recuerdo un gerente que me lo decía en un tono bien, yo diría que tal vez como con la confianza, después porque siempre esas reuniones son muy asimétricas, como que él es el gerente del Olimpo y nosotros que venimos de afuera, no, la cosa después se va nivelando la mesa, y yo me acuerdo que después me decía, chuta, tienes razón, estamos invirtiendo muy poco en el trabajador, porque tú le estás pidiendo X, y tú estás gastando Y. Está claro que esa diferencia está en desmedro del trabajador. Entonces, por ejemplo, yo le decía, ¿de dónde voy a sacar un superhéroe? Porque a esa altura ya era un superhéroe, que pueda manipular 11 toneladas de peso en un día. Y resulta que tú lo tienes ahí trabajando por día por avión, y resulta que atendía a 4. O sea, eran 44.000 kilos. Entonces, claro que se va a enfermar, pues cosa de que superaste un límite. Entonces, por eso ese enfoque, cuando uno de alguna forma lo comprenden, ya después como que van bajando la pluma, no sé cómo se diría ya, como que van entendiendo de que no es que lo hayan hecho de mala manera, sino que no comprendían completamente el concepto de trabajo. Entonces ahí la relación empieza a cambiar. Y ahí después te van preguntando otras cosas, si estás trabajando con empresas que desarrollan productos, por ejemplo, también te van a llamar para, por ejemplo, ver cómo sería la proyección del producto, si lo usan en diferentes situaciones. Así que yo diría que ahí nosotros tenemos la responsabilidad, porque obviamente que las personas que no lo ven, no lo perciben, no lo ven. En cambio, nosotros que nos duele, tenemos que ser suficientemente claros y precisos en el discurso para que ellos vayan entendiendo, es como irlos guiando de la mano, es como tirarle migajas, como dice el cuento, para no perderse. Con pequeñas cosas para que después te vayan llamando para el segundo proyecto, el tercero y así sucesivamente. Interesante realmente, Mauricio, porque le demostras cambio pequeño, poco a poco, y creo que esa es una forma de sensibilización también, ¿verdad? Sí, claro. Le vas entrando, porque eso es lo difícil acá, cómo sensibilizarla, pero si le demostras pequeños cambios, pero con grandes resultados e impacto, yo creo que es una buena forma de sensibilizar. Aquí tenemos otra pregunta de Lucía del Carmen Flores. Experiencia en Chile con empresa de maquila, ejemplo de confección de ropa. Ya, efectivamente, en el caso bueno, maquila no solamente es con ropa, sino que también hay otros procesos productivos que los tienen. Sí. Ya, pero en estricto rigor, en el caso de la ropa o textiles, también tengo diferentes escalas. ¿Ya? Hay empresas, por ejemplo, que hacen tapizados, ¿ya? Y esas empresas, por ejemplo, trabajan el rollo completo. Y el rollo, para moverlo, necesita una grúa horquilla. Entonces, de ese rollo van a recortar las piezas.
Y para recortarlo van a usar una máquina que va a pesar 10 kilos, que es como una caladora donde van cortando todas las capas de tela de un solo proceso. Entonces, dentro de ese aspecto, por ejemplo, en textil hay mucha monotonía. Romper esa monotonía implica entender un poco el layout, de dónde parte la pieza, dónde termina, en qué procesos pasa. Cosa que uno pueda buscar opciones para ir cambiando y rompiendo esas rutinas. Eso por un lado, romper el patrón biomecánico. Como ustedes saben, nosotros estamos hechos para el movimiento. Si uno está mucho rato sentado, se quiere poner de pie, mucho rato de pie, se quiere sentar. Si tengo al trabajador haciendo lo mismo todo el día, es una condición que no nos lleva a ninguna parte. Al contrario, hay que romperla, estableciendo, por ejemplo, especialización. O sea, que el trabajador pueda trabajar en 2 o 3 puestos distintos. Cosa de que en un rato pueda ir rotando para que la exposición musculoesquelética, en su caso, no sea siempre la misma, porque si no es cosa de tiempo. ¿Ya? Y en los casos puntuales en los cuales se necesita mayor asistencia, como movilizar estos rollos o estos conos tan grandes, eso ideal es que si no es mecanizado, por lo menos que tenga ayudas técnicas, ya como palancas, yeguas, carros y otros elementos por el estilo. Y en el último caso, que eran estas caladoras que yo les hacía mención, si bien hay otras formas de tecnología que son por troquel, esa que es la más simple y la más fácil, yo estoy seguro que va a estar en todos lados. Por tanto, ahí hay que ordenar el proceso, ¿ya? Porque no puedo eliminar ese factor de riesgo porque eso es parte de la tecnología textil, ¿ya? Así que, bueno, eso en general, pero podemos tener ahí algunos detalles porque obviamente que no es lo mismo hacer una camisa que hacer el revestimiento textil de un asiento de una butaca. Son cosas distintas. Las telas son distintas. Perfecto. Tenemos otras 3 preguntas de Lucrecia Chamorro. La primera es, grado de compromiso del Estado de Chile del cumplimiento de la ergonomía en las empresas. La segunda es, ¿existen normativas en su país que incluyan acciones en torno a la ergonomía? ¿Y qué acciones de sensibilización se hacen para las empresas? Y la tercera de Lucrecia es, ¿qué acciones se hacen con las microempresas y empresas informales? Bueno, si no las captaste, después te las puedo decir. Sí, estaba anotando. Ya, primero que nada, el Estado tuvo que comprometerse. Tuvo porque no fue por su iniciativa. Ya, en Chile, ya muy al sur, hay una ciudad que se llama Puerto Montt. En Puerto Montt hay salmoneras. Ya, las salmoneras son unas jaulas que cultivan los salmones, ya como si fuera como la ganadería, y eso después pasa a una faenadora que después le saca la piel, la espina y después los exporta. ¿Ya? En esos lugares, las personas generalmente viven cerca de ese rubro. Y resulta de que habían pueblos, ciudades, en que habían personas que tenían mucha edad o poca edad. O sea que en ese trabajo era el que venía de vuelta o el que era su primer trabajo. Y ellos se encargaban de sacar las espinas. Y resulta que empezaron a subir las estadísticas de músculo esquelético, pero de una forma tremenda. Y no de una empresa, sino que de todas las que estaban ahí, pero la epidemiología nos decía que eran las personas que eran de esa ciudad. Entonces todos los representantes de los trabajadores se agruparon, se pusieron de acuerdo y demandaron al Estado. ¿Por qué? Porque todas esas enfermedades eran reconocidas como no laborales, porque la normativa que existía permitía el vicio legal para que pudiera estar determinado de esa manera. Entonces, como no cumplían, demandaron al Estado. Como demandaron al Estado, el Estado dijo, Ministerio de Salud, usted tiene que hacer algo. ¿Ya? Y en ese algo se desarrolló esta normativa de temer que yo les planteaba. No salió porque sí, insisto, nació como una consecuencia. ¿Ya? Entonces, bajo ese aspecto, hoy día hay bastante control porque la idea es que no se repita en otros rubros. ¿Ya? Entonces, los fiscalizadores, por ejemplo, dentro de su plan de fiscalización, tienen que fiscalizar, no sé, por la exposición a sílice, la exposición a músculo esquelético, a factores psicosociales y a otros elementos. Entonces, es un protocolo más, es un riesgo protocolizado. ¿Ya? Y eso tiene la formalidad desde el punto de vista legal para que alguien pueda fiscalizar, ya sea por la inspección del trabajo o por las seremías, que son las secretarías regionales ministeriales de cada región, para ir a la empresa, golpear la puerta y ver qué es lo que pasa. ¿Ya? Entonces, ese control es bastante exhaustivo y fuerte, y yo diría que ha servido para mover un poco la rueda.
¿ya? Por otro lado, sí existen normativas que de alguna forma nos permiten establecer eso. De hecho, las normativas se revisan cada 3, 4 años. ¿Ya? La normativa de TEMER ya ha tenido 3 revisiones. Este año va a salir otra nueva. La de manejo manual de carga, la última revisión la tuvo el 2018. Ahí en particular yo los puedo invitar a la página de la Sociedad de Ergonomía, porque pusimos las normativas ahí, ¿ya? Y están linkeadas a la biblioteca del Congreso Nacional. ¿Ya? Es como para que vean así tal cual como está disponible, ¿ya? Y ahí ha existido alguna evolución. Ya nosotros pusimos todas las que en la historia tienen que ver. Una de las primeras normativas que tuvimos se llamaba la ley de la silla. Y la ley de la silla lo que buscaba era la pausa. Entonces decía de que tú no podías tener un trabajador de pie todo el día. Le tenías que dar un tiempo de descanso y más encima un lugar donde se pudiera sentar dentro de su jornada. Pensado para el rubro, por ejemplo, de comerciales, no sé, pues para venta dependiente de un local, cosas por el estilo. Entonces, por ejemplo, esa normativa es del año que nació mi abuelo. Entonces, tiene mucho tiempo y se ha ido agrupando, se ha ido modificando, se agregó en otras normativas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, Chile tiene un cuerpo de normativas, insisto, nosotros las tenemos disponibles en la página de la Sociedad Chilena de Ergonomía, donde dice ergonomía, hay un link que dice normativas, y ahí está el listado para que lo vean y que lo revisen. Ya está actualizado. Ahora, tal como les decía, eso incide en, o motiva a las empresas a tener esta condición, porque en Chile la ley de prevención de riesgos laborales y enfermedades profesionales puede lograr que cierren una empresa. Y en ese sentido, cuando, por ejemplo, una empresa tiene un accidente grave, en Chile efectivamente hay empresas que han quebrado porque tuvieron un accidente grave, un accidente fatal. No solo porque los multaron, sino que porque también les cierran, les clausuran la empresa, les clausuran el giro. ¿Ya? Entonces, ahí hay mucha obligación y de hecho siempre permanentemente se están haciendo charlas de difusión, por ejemplo, de parte de las mutualidades estas que administran el seguro laboral, a los dueños de las empresas con un concepto que tiene que ver con la responsabilidad social de la empresa. Él como dueño de la empresa es responsable, insisto, o sea, de todos los conceptos de incidentes, accidentes y enfermedades laborales de su trabajador, desde que sale de la puerta de su casa en trayecto a la empresa y viceversa, y todo lo que pasa adentro también. Entonces, en ese sentido, toda esa regulación ha obligado a ir de alguna forma integrando estos parámetros, estos requerimientos dentro de las operaciones. ¿Ya? Entonces ahí, eso, insisto, no es de un momento a otro, llevamos más de 50 años con esa normativa. ¿Ya? Lo que sí, las normativas de ergonomía vinieron después, como les decía, año 2003 en adelante. ¿Ya? O sea, antes de eso costaba mucho trabajar en un proyecto. Insisto, tenía que reconocerlo el gerente porque conocía de la ergonomía. Pero en cambio hoy día las normativas sí nos ofrecen un poco ese respaldo. La otra cosa es que hay otra variable aquí, que son los representantes de los trabajadores. Ya que ellos también, como les decía, como demandaron al Estado, también hay otros grupos de representantes de los trabajadores que están preocupados un poco de que esto se mantenga. ¿Ya? Así que cuando hay un rubro que llama la atención por alguna condición, se genera la mesa rápidamente con la autoridad, con los representantes para empezar a ver qué se puede establecer ahí. ¿Ya? Así que yo diría que también esa es otra derivada de este sistema que es muy importante. ¿Ya? Porque si los trabajadores no levantan la mano y no nos dicen, a veces no tenemos cómo saberlo porque no está registrado con ese nombre, no queda bien registrado el dato. Así que eso nos pasa bastante. ¿Ya? Así es que hoy día, en cuanto a sensibilización, están estas charlas que yo les decía. De hecho, un dueño de empresa se puede ir, no sé cómo lo llaman ahí, es como que entra a la cárcel, por ejemplo, por su responsabilidad en el caso de un accidente grave, en el caso de un accidente fatal. Es así de exigente. ¿Ya? Entonces, ahí tiene que demostrar que hizo su parte para poder prevenir las condiciones. Hay rubros como la minería, de que si esa pyme tiene 6 trabajadores, el 6º trabajador es un prevencionista de riesgos. ¿Ya? Porque se exige dentro de ese contexto. ¿Ya? Porque son rubros que, por mucho que tengan mucho control y mucha gestión de prevención de riesgos, siguen habiendo fatales, porque el rubro tiene mucho peligro. O sea, en ese sentido también vamos a tener rubros donde hay riesgos ergonómicos muy evidentes, pero las normativas nos han colaborado y nos han ayudado en ese sentido. Ahora, quiero ser honesto, en microempresas o en pequeñas empresas
cuesta más trabajar ergonomía porque todavía hay un concepto de trabajo que es muy informal. Ya hoy día incluso más, tenemos trabajadores que desempeñan sus funciones por aplicaciones, para reparto de comida, por ejemplo, el Uber, no sé si está, si está allá también, eso que es como el taxi, pero con aplicaciones de celular. Entonces, ese trabajador no tiene el respaldo o la protección social de todas estas normativas, entonces queda por debajo de la alfombra. ¿Ya? Entonces ahí hay pocos datos, y yo diría que hay muy poca gestión. ¿Ya? Y es precisamente por eso, porque no es un concepto formal. Ahora, la OIT nos planteaba hace un tiempo atrás que como ese rubro está creciendo, hoy día con el tema de la emergencia sanitaria, que las cuarentenas, estos trabajos informales están creciendo, están fuera del radar, no los vemos. Entonces cuesta mucho trabajar con ellos. ¿Ya? Integrar ergonomía en una pyme es más difícil. Muchas gracias, Mauricio. Tengo una última pregunta y yo una curiosidad al final. Es de Lucía. Lucía preguntaba también, ¿qué experiencia tienen ustedes en el sector transporte colectivo de la intervención pues, de los ergónomos? ¿Qué experiencia tienen? Transporte de pasajeros, transporte colectivo. Aquí tengo hartas escalas. Nuevamente, porque una cosa es buses, minibuses, otro tiene que ver, por ejemplo, con colectivos, que serían como recorridos de autos, no sé, pues con 4 pasajeros, por ejemplo, en la misma ruta, ya que es como complementario al de los buses. Bueno, y ahí hay otras escalas que me imagino que no son parte de la pregunta, como el transporte aéreo, el marítimo y otras cosas por el estilo. Pero en estricto rigor, si nos concentramos en buses, dentro de la experiencia hoy día, por ejemplo, tenemos varios elementos, porque aquí tengo diferentes usuarios. El conductor es una realidad distinta al pasajero. ¿Ya? El pasajero, por ejemplo, dentro de las cosas que nosotros teníamos que ver con estas normativas que se cambiaron cuando se actualizó el transporte público. Por ejemplo, antes tenías que subir 3, 4 o más peldaños para llegar al piso de donde están los asientos. Hoy día no, el piso está más abajo. ¿Ya? Entonces, ese bus, por ejemplo, cuando llega a un paradero, el diseño de la normativa planteaba que el paradero tenía que estar más alto para que estuviera a la altura del bus, ¿ya? Y permitir de alguna forma el acceso fácil, incluso con una silla de ruedas. ¿Ya? Incluso más, cuando no existía eso, el bus tiene un pistón que permite que se incline. Entonces, yo me acuerdo que cuando eso pasó, yo me acuerdo unas abuelitas que llegaban a como a celebrar el tema porque veían que el bus se inclinaba para que pudieran subir. ¿Ya? Insisto, aquí estoy hablando recién del pasajero. La normativa en Chile, por ejemplo, considera un diámetro, y esto se prueba con un tambor, que es el espacio entre las butacas. ¿Ya? Porque también puede pasar de que ponemos tanta gente que después es incómodo. ¿Ya? También tiene que ver con el tema de, hay buses articulados que tienen una capacidad mayor. Hoy día, por ejemplo, también hay regulación en ese aspecto. Pero, insisto, eso es del pasajero. Que lo que hay en ergonomía, ahí es poco. Es muy general y es poco. Una de las cosas importantes, por ejemplo, que nos tocó discutir mucho, la altura de las barandas para que se pudieran sostener mientras el bus está en movimiento cuando los pasajeros van de pie. Porque en Chile igual hay personas que son más bajitas, pues, entonces no podíamos poner dos barandas. Ahí lo que se hizo, se le agregó como un tirador, como una argolla, cosa de que tuviéramos 2 alturas, ya para las personas más altas y más bajas para que pudiera funcionar. En el caso de accesibilidad, se les puso texturas distintas, cosa de que al tocarlo tú sabías que esa baranda era la de la puerta y tenía el timbre, por ejemplo. ¿Ya? Y en el caso del conductor, ahí era un caso muy distinto, porque al conductor, aparte de llevar su función de conductor, lo asaltan, a veces habían, no sé, pues, asaltos que venían de afuera del bus o de adentro del bus, entonces se lo protegió dentro de un espacio, dentro de una cabina, ya con puerta, con cámaras, con aire acondicionado. ¿Ya? Entonces ahí una de las cosas que me tocó trabajar fue, yo les mostré el ejemplo del letrero de cortesía, que es para el pasajero, pero resulta que ese letrero de cortesía también se ponía al lado de la puerta de acceso. Entonces ahí, cuando el bus es más largo, pensando que tiene más de 14 metros de chasis, siempre, si tiene una mala técnica el operador,
si no tiene muñeca, como decían los mismos conductores, se sube con la última rueda. Y cuando pasa eso, siempre atropella a la gente. Entonces, eso, que es un tema importante de desempeño, se corrigió precisamente con ese lado porque había un ángulo ciego. ¿Ya? Entonces, bueno, hay registros de accidentes terribles. Entonces, ahí el conductor no se da cuenta porque básicamente él siente que solamente subió la solera, se subió de la calle y no, probablemente atropelló a alguien. Entonces, todo eso se corrigió, insisto, con el rango visual y una cámara en ese aspecto. Así como para asegurarse de que había gente en el lugar de riesgo y que él no puede mover el bus todavía. ¿Ya? Pero, bueno, ahí tenemos varios elementos que contemplar, pero en la mayoría siempre separar estos dos criterios, lo que es el conductor con los pasajeros. Bueno, gracias Mauricio, te dan muchas gracias por excelente presentación, por el enfoque que le das y nos mandan a un reto, que esto es un camino que recorrer y un reto para la Asociación de Ergónomos aquí en nosotros, ¿verdad? Hay una última pregunta de Argen José III, que él dice, hoy en día el auxilio del diseño físico del trabajo está muy avanzado, o sea, la seguridad, pero en su opinión, ¿qué tanto está implementándose la fisiología del trabajo en estos diseños, analizando el metabolismo energético? Aquí es súper buena la pregunta, es súper específica. Aquí a mí me tocó pelear un tema bien particular, que son los límites, por ejemplo, de manipulación de carga por día. La ley de manejo manual de carga en Chile habla de un límite de carga de 25 kilos para hombres, pero eso es por un levantamiento. Entonces, cuando nosotros lo vemos en logística, que es cuando están haciendo pallet, cargando camiones, me tocó ver temas de, no sé, pues personas que podían mover, hacer, no sé, pues 1500 levantamientos en un día. Entonces, claro, esas cajas pesaban menos de 20 kilos. ¿Cumplen la norma? Sí. Pero ¿quién va a aguantar estarse moviendo de esa forma todo el día y todo el turno? Entonces yo le decía al prevencionista, fíjate que aquí en este centro de distribución hace frío. Todo tiene frío, yo tengo frío porque estábamos sentados en una oficina. Pero el que está cargando, armando pallet, está con polera. Es más, ni siquiera está sudando. Y es flaco. Lo que demuestra que el gasto energético para esa tarea es excesivo. Entonces, mirando, y porque cuando uno les dice eso es como que chuta, como que tenéis razón. Claro, fíjate que son todos jóvenes, porque ¿quién que sea obeso va a hacer esa pega o ese trabajo? Entonces, esos elementos, por ejemplo, si la normativa no nos da un límite claro y establecido para poderlo cruzar y decirle a la empresa, oye, estás cumpliendo el límite de carga, pero resulta que estás reventando a la gente por el número de levantamientos, ahí cambia. Ahí, por ejemplo, nosotros hicimos un día en el aeropuerto con las personas que levantan maletas, seguimientos de carga fisiológica, frecuencia cardíaca, por ejemplo, también con doblaje. ¿Ya? Ahí, bueno, también un tema de tecnología. Ahora hay más tecnología que antes. Antes tenías que estar poco menos con cables y todas esas cosas, electrogoniómetros y cosas por el estilo, que te demorabas como media hora en instalar los sensores y todas esas cosas. Ahora hay un modelo de Polar, esa es la marca comercial, que es un cintillo, el que usan los futbolistas, que se ponen el cintillo cerca del pecho. Y ese Polar conversa por Wi-Fi con tu aplicación de celular. Entonces, claro, cuando lo hicimos la última vez era espectacular porque más encima yo estoy de lejos, veo en mi celular hasta cuánto se mueve en metros, cuánta energía va gastando según el tipo de tarea que va desarrollando. Y eso en la práctica, ¿para qué nos sirve? Nosotros tomamos todos esos datos, yo armé un informe bien bonito con hartos colores rojos porque estaba muy sobrepasado. ¿Y cómo corrijo esto? Simple. No se puede mecanizar por la condición de operación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Modificar las dotaciones. Porque aquí por lo menos puedo jugar con la exposición de cada viejito, de cada persona. Y ahí lo que se estableció fue rotaciones con un grupo que se llamaba SWAT. El nombre era muy marquetero, era muy llamativo, pero en realidad era un grupo que hacía el reemplazo de las pausas de las otras personas. Cosa de que cuando por curva nosotros sabíamos que iban a empezar a generar mayor error porque tenían fatiga, los cambiábamos. Entonces la cadencia de producción se mantiene,
¿ya? Que es lo importante para la empresa. Pero yo puedo demostrar de que no estoy reventando a los viejos, a mis trabajadores. Entonces, en ese rato después van al baño, almuerzan, descansan un poco y después seguimos rotando. Y con eso podemos administrar una cantidad de carga más o menos homogénea, porque, insisto, aquí está la otra variable que tienen que estar preparados, tienen que saber del trabajo, saber qué límites y desempeños tienen que tener. Entonces, ese concepto de trabajo fisiológico se puede plantear, se puede trabajar. Hoy día, por lo menos, tecnológicamente tenemos un poco más de facilidad. Antes no era tan fácil, antes había que trabajar por tablet, habría que estimar mucho. Hoy día no, podemos tener un dato que es más discreto, que es más preciso. ¿Ya? Y eso también yo diría que nos da una foto con mejor resolución. ¿Ya? Así que eso también es muy interesante de trabajar y se puede hacer. Bueno, Mauricio, ya no tienes más preguntas. Solo mi curiosidad nada más es, ¿cómo es el comportamiento de la enfermedad musculoesquelética en Chile con tanto años de experiencia, aplicación de las normativas y eso, y los impactos que tienen pues con toda esta aplicación? Aquí nosotros tenemos una superintendencia de salud y seguridad social. ¿Ya? La sigla se llama Suceso. La Suceso vendría siendo como las que administra, y más que administra, como que controla el seguro social laboral. ¿Ya? Entonces, pide información y pide estadística a las mutualidades, a los que administran la ley de prevención de riesgo y enfermedades profesionales. Y entrega un informe mensual y un informe anual, ya casi por riesgo protocolizado. O sea, tenemos un dato para músculo esquelético, un dato para silicosis, para el programa de preexores, el de ruido. Insisto, aquí son hartos protocolos, hay unos que son de citoestáticos, insisto, tenemos varios factores. ¿Ya? Aquí músculo esquelético es uno de muchos, psicosocial es uno de muchos. Esas estadísticas, por ejemplo, hace 2 años atrás planteaban, si mal no recuerdo, de hecho, están diferenciadas por género, por rubro, por región, todas esas cosas que la estadística nos permite para jugar después y hacer proyectos interesantes. Pero aquí el dato interesante es que en un año teníamos el 18% de casos que se habían presentado como denuncia eran calificados como laboral. El 18% en el caso de los hombres. ¿Ya? Al año siguiente cambió al 10%. ¿Ya? Y ahí cuando hay esos cambios, nosotros sabemos que más o menos en el mes de mayo se libera ese informe. Entonces de ahí hasta agosto, septiembre, empiezan a caer circulares de la autoridad, que son como estos ajustes que dice, aquí no quedó muy bien, nos tira una nueva instrucción para que veamos cómo se hace, y eso es para todo el sistema, tanto desde cómo se evalúa, cómo se hace la calificación de la enfermedad profesional, cómo se da incluso el beneficio al trabajador, cómo se paga. O sea, hasta ahí se mete. ¿Ya? Entonces, en un año, por ejemplo, tuvimos 18 circulares. ¿Ya? Tiene harto como movimiento en ese aspecto. Así es que, sí, un detalle importante, esos datos que se están trabajando son solamente del trabajo formal, no de este trabajo informal como el Uber que yo te decía, que en Chile es hasta un 30%, por lo menos antes de la pandemia, de la emergencia sanitaria. Probablemente ahora haya aumentado, no tenemos el dato, pero por lo menos ese control nos permite ir estableciendo, como dice el dicho, si no se controla no mejora. Y yo diría que eso ha sido bastante útil como para poder trazabilidad del tema. Cuando tenemos una diferencia importante, se dispara un indicador en un rubro en particular, yo por lo menos leo con eso de que la fiscalización va a estar fuerte ahí. ¿Ya? Y eso, independiente de que no es significativo, insisto, fiscalizan pocas empresas de un rubro para tomar los datos, puede que existan otras realidades que no las estamos observando, pero por lo menos si la notificación es fuerte, ya por lo menos nos da un dato para poder trabajar. Y eso, hoy día, la política que se trabaja es que el dato nos dice cómo van a trabajar, ya con el tiempo vamos a saber qué van a hacer, qué nuevas regulaciones van a aparecer, y después viene otra fiscalización como por ahí por enero, ya que es como para ver cómo fue el impacto, ya que también son como las fechas que más o menos se llegan. A veces pasa algo como esta pandemia, o por ejemplo en Chile tenemos siempre alguna calamidad, si no es una inundación será un terremoto, si no será un volcán. Entonces eso, no, claro, sí, en Chile siempre tenemos mucho de eso, entonces de repente eso nos complica con los calendarios, pero en estricto rigor siempre todos los años se va a generar datos, ¿ya?
Y eso por lo menos nos da una foto, pero insisto, no es representativa al 100% porque hay un grupo que queda por debajo. ¿Ya? Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Ya no hay más preguntas, más que agradecimiento y felicitación. Ha sido bien puntual en las 2 horas. Y Estuvo bien la... sí, quizás encendemos la cámara para saludar a Mauricio o decirle adiós, si pudiéramos, para que así miremos quiénes estamos también, si se puede encender la Para la cámara foto. para la foto. Diana, Gustavo, Yelva, qué alegre verlos. Mucho gusto, Yelva. Lucrecia, hola Lucrecia, mucho gusto. Entonces, más que agradecerte, realmente ha sido excelente y me encantó la participación. Hola Ivania, y muchísimas gracias a ti principalmente Mauricio por tu tiempo. Sé que ahorita con el cambio de horario de Mauricio lo tenemos con hambre, creo, ¿verdad Mauricio? Claro, no sé si es un estado normal. Entonces, y invitar a los muchachos siempre que estén pendientes de la asociación, que vamos a seguirlo invitando a este tipo de iniciativas y también a afiliarse a la asociación. Entonces, muchas gracias y hasta pronto. Mauricio. Gracias, que estén bien. Muchas gracias por la invitación. Y nada, pues los invitamos a la página de la ULA Ergo, a la página de la Sociedad Chilena de Ergonomía. Bueno, y con Lilian estamos en contacto, así que cualquier cosa a través de ella, felices de colaborar. Sí. Hola Lucía. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias. Entonces te dejamos, Mauricio, para que vayas a Muchas gracias. almorzar. Y buen fin de Que estén semana. bien, nos vemos. Adiós, adiós. Chao, chao, un gusto. Bye. Chao. Okay. Bye, bye. Bye. Entonces, vemos, Edin. Adiós, Gustavo. Adiós. Diana. Eddie. Bye, bye. Doctor Bye, Franklin. doctora. Adiós. Adiós, adiós. Gusto a todos. Bien. Adiós, Igual. bye, bye. Bye. Bye, bye. Gustavo. La llamo Como luego, la doctora. Bueno, está bien, cómo no, está bien. Ok. Adiós. Bye, bye. Bye.